Gracias. Pues te damos la bienvenida. Esta es tu casa, la Facultad de Filosofía. Como ya les había dicho, es un evento organizado por la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad y por parte de la Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. Eh, pues no sé qué más decir, soy muy mala para esto, pero pues muchas gracias. Creo que ya estamos también en transmisión en vivo, entonces también a las personas que se están conectando, pues gracias también por la espera. Pero pues como saben fue un evento que no pudimos controlar, fueron estas cuestiones en la carretera. Pero bueno, ya estás aquí. Yo sé también lo que se siente. También estuve atrapada 5 horas un día por los bloqueos que iba a la Ciudad de México. 7 horas, sí. Entonces, pues sí, si quieres respirar, ¿quieres café o algo? Entonces, pues estos son un saludo también a los chicos de sociología que vinieron aquí a esta que también es su facultad. Bienvenidos. Y pues a todas las otras personas que vienen de fuera también, que está la profesora Guillermina, que también impartió clases aquí un tiempo. No tenía el gusto de conocerte, sí. Un gusto. Y pues, bueno. Sí, buenas tardes, muchas gracias Julia y bueno, muchas gracias a las organizadoras en general y muchas gracias por esperar, perdón si como ya dijo Julia, sí había, ay, no sé, varios problemas. Sí salí a las 9:15 de México, pero sí, se prolongó un poco, sí. Sí, no. Pero bueno, ya estoy aquí. Entonces, estuve ahí el fin de semana. Entonces, voy a hablar sobre el materialismo ecológico, inspirado en gran parte, claro, en Marx mismo, pero también en un profesor de Frankfurt que ya no vive, se llama Alfred Schmidt, que con él hice también mi tesis de maestría, doctorado, y él ha escrito un libro que se llama El concepto de naturaleza en Marx. Ese también lo tengo como trasfondo para esta conferencia. Y de Marx mismo algunas ideas y también un poco algo de Feuerbach, un filósofo que Marx estimaba muchísimo en su formación y luego ya se toma cierta distancia de él en las famosas tesis sobre Feuerbach que Marx escribe, ese también lo tengo, digamos, como trasfondo. Bueno, la idea es la siguiente, en la filosofía, en rasgos muy fundamentales, se hace muchas veces la distinción entre una corriente muy vieja del materialismo y una corriente muy vieja del idealismo, que son simplificaciones, obviamente en los dos casos, pero digamos sí señalan como ciertas orientaciones básicas y hoy en día obviamente voy a hablar del materialismo y ya sobre todo después al final una gran parte del materialismo ecológico. No, el materialismo en general, creo que ya no se dan tantas clases de él hoy en las universidades del mundo y tampoco en México, ¿no? A diferencia del idealismo, que parte de, digo, hay muchos idealismos, pero en términos muy generales parte de la idea de que la central son las ideas, de ahí la palabra, y lo que se hace en la filosofía idealista es como ver como una idea, digamos, se nutre de otra y a su vez inspira una nueva idea, etcétera, o un sistema de ideas se nutre de uno y inspira a otro, digamos, sobre todo, digamos, en lo central para los idealistas sería entonces eso, el mundo de las ideas, que es claro, tiene una referencia con el mundo real, digamos, pero lo central es el mundo de las ideas. Y para el materialismo es obviamente al revés, ahí lo central es lo material. No para el materialista si una idea no coincide con la materialidad, entonces hay que cambiar la idea. Entonces hay que ver cómo es la materialidad y no al revés, para decirlo muy brutalmente. Y claro, los materialistas, a diferencia de los idealistas, tratan de no tener ningún tabú. Esa es tal vez la diferencia principal. En eso siempre insistía Alfred Schmidt que mencioné, dice que los idealistas muchas veces no les gusta hablar de cosas
como desagradables, como la muerte, por ejemplo, o por lo menos, o si hablan de ella, luego se brincan a reflexiones ya muy, la muerte en sí, la muerte, no reflexiones que hay después o antes, sino la muerte en sí es un gran tabú en casi todas las filosofías idealistas, insisto, en dado caso, dan la vuelta y hablan cosas cercanas a la muerte, y también, obviamente, todo lo que es el cuerpo en general, claro, la muerte es como el momento decisivo de la final de la vida de un cuerpo, lo corporal en general y también obviamente la sexualidad, todo eso es como un gran tabú en general en las filosofías idealistas y entonces el materialismo dice, eso es parte de la realidad, ¿no? Y son partes además esenciales. Pero bueno, esto en términos muy generales. El materialismo, ahorita quiero ya dar un brinco muy rápido hacia Feuerbach. No hay una historia larguísima, ahorita no hay tiempo, ¿no? Alfred Schmidt justo dio una clase de por lo menos un semestre para por lo menos ver algunos puntos centrales de la historia del materialismo. Eso es imposible en una conferencia, pero entonces doy un brinco muy rápido. Tal vez uno de la antigüedad griega, el mejor menciono rapidísimo, que es muy importante para Marx, por ejemplo, es Epicuro. ¿No? En Epicuro, él ha sido en su época el único filósofo en toda Grecia que rechazaba la esclavitud abiertamente, aceptaba en sus clases esclavos y esclavas, y en general mujeres, también mujeres no esclavizadas, también las aceptó, todas esas personas sin ninguna otra clase de filosofía en Atenas habían sido recibidos. Aún en la época festejada como democrática, etcétera, Atenas estaban todos esos grupos totalmente excluidos de toda la vida pública, incluyendo de las clases de filosofía. Entonces, Epicuro, no solamente en su filosofía diferente, sino también en su praxis cotidiana, era el único que aceptaba a mujeres y esclavos y esclavas en sus clases, puesto era profundamente odiado y menospreciado, rechazado, se consideraba como un acto denigrante para la filosofía, aceptar gente, porque se dudaba de la capacidad reflexiva de las mujeres y también de los y las esclavas. Se pensaba no son capaces de hacer reflexiones filosóficas, es para qué darles clases. Es como en alemán tenemos un dicho, echar piedras a los marranos, esto en español no se dice, ¿verdad? Pero bueno, es como hacer una pérdida innecesaria. Epicuro no consiguió ni un solo salón en todo Atenas, él estaba dispuesto a pagar, pero aún pagando nadie quiso rentarle un salón de clases porque sabían que hay mujeres y esclavos y esclavas son recibidas, y entonces él finalmente tuvo que dar su clase en un jardincito que consiguió. Este sí se lo prestaron o rentaron y puesto despectivamente los alumnos y a las alumnas de Epicuro fueron llamados los marranos o los cochinitos de Epicuro. No porque luego el jardín con la lluvia estaba un poco lodoso, la gente salía un poco sucia. Y bueno, ese es el materialismo. El materialismo no le teme a la suciedad. No porque la busca, sino porque es parte de la vida. No teme a nada, digamos, que es la realidad, aunque se aleje de la belleza y de los otros grandes ideales. Pero bueno, ese es materialismo muy en general y Epicuro, puesto ha sido un gran rebelde. Una cosa más sobre él ya muy tempranamente tiene una crítica, todavía el capitalismo todavía estaba muy lejos, pero ya algo intuye. Y como ustedes me imagino saben, el concepto central para el funcionamiento del capitalismo es el tiempo de los relojes, bueno, no traigo ahorita, pero bueno, lo traigo en mi celular, el tiempo de los relojes, no el tiempo del sol o de los astros o de las estaciones o de los ritmos de los cuerpos humanos o otros cuerpos, sino el tiempo de los relojes, esa es la base del funcionamiento del capitalismo. La revolución en Francia, lo primero que hicieron antes de tomar la Bastilla, de esto se habla poco, era destruir los relojes públicos. Este era el acto revolucionario más radical, hoy en día se habla poco de eso. Pero en Epicuro ya mucho antes intuye algo y dice que el tiempo que ya se empieza a medir también en la época de Epicuro, él medía todavía más rudimentariamente, pero se empieza un poco muy rudimentariamente esta lógica, pero ya algo de esto hay. Entonces él dice el tiempo no es relevante para el goce y tampoco para el sufrimiento. ¿No? Entonces, eso a través de sus ideas más importantes, él dice, para distinguir un goce muy importante o muy grande, o como lo quieran llamar, de un goce pequeño o menos importante, lo que menos importa es su duración, o más bien no importa, no solamente importa poco, no importa.
Y lo mismo para el sufrimiento. Él dice, el sufrimiento, su duración es irrelevante. Y me imagino que ustedes lo saben, un momento de muchísima felicidad, y aunque dure, no sé, 2 horas, puede ser más importante que 20 años de una vida más o menos acomodada. Y lo mismo con el sufrimiento. Un sufrimiento de media hora, 1 hora, 2 horas puede ser más destructiva para la vida humana que unas cosas un poco desagradables que duren 15 años. Entonces Epicuro muy tempranamente reconoce eso, y esto va a ser muy importante en filosofías posteriormente, y creo la crítica al capitalismo, aunque esto no va a ser el tema de hoy, pero lo menciono rápidamente, tiene que partir de ahí, de la crítica al tiempo. Esto es seguro, porque mientras estamos fijados en el tiempo como lo vienen los relojes, siempre estamos ya del lado de la ideología capitalista y también de la ideología, digamos, idealista, ¿no? Epicuro diría, para un cuerpo, usted sabe, un árbol se puede tumbar a lo mejor en 20 minutos. Estos 20 minutos son más destructivos para el árbol que, no sé, 30 años de plaga, ¿no? La plaga le puede hacer daño, lo puede debilitar, etcétera. Ustedes saben, lo tallan y lo cortan, ya se acabó, su vida terminó. Y esto puede durar muy poco tiempo, y de todos modos la destructividad es central. Y lo mismo el momento cuando cae la semilla y empieza a crecer, etcétera, pueden ser momentos muy cortos y pueden ser mucho más decisivos para el resto del desarrollo, por ejemplo, de ese árbol, para tomar un ejemplo de no es humano, para el resto de su vida. Pero bueno, entonces ya voy a dar un brinco muy grande hacia Feuerbach. Feuerbach ya es un poco antes de Marx. Él tiene una teoría materialista que Marx primero admira y luego se aleja de ella, pero voy a mencionarla un poco. Feuerbach dice que lo que importa, claro, Feuerbach lo dice como crítica del cristianismo, ¿no? Él, digamos, quiere criticar el cristianismo desde el materialismo, y dice lo que importa en la vida no son las grandes creencias, algo así, sino son las cosas físicas y materialmente existentes, ¿no? Y da, por ejemplo, da la imagen, el ejemplo de un árbol de cerezas que está enfrente de su ventana mientras escribe sus libros, y habla mucho de este cerezo, que su presencia física, cómo florece en primavera, todo eso, ¿no? Y luego da fruta en otoño, y todo ese desarrollo más o menos circular de este árbol. No todo eso lo desarrolla largamente, pero lo importante en la vida de una persona es su presencia material, ¿no? Y si después vamos al cielo o no, si venimos de una eternidad o no, si tenemos alma o no, todo esto diría Feuerbach para las cuestiones realmente de la vida cotidiana, la vida real de las personas es irrelevante. Lo único que cuenta es, digamos, si puedo desarrollar mi presencia física o no en el mundo, y sobre todo insiste en la capacidad contemplativa hacia esa, digamos, materialidad. Esa es la gran diferencia con Kant, cuando es otra época, pero de todos modos los idealistas muchas veces, y en Kant es muy fuerte, es la idea de la praxis, de hacer algo, de cambiar el mundo. Hago una gran idea, y aparte de esta gran idea hago una gran obra de cambio del planeta. Y Feuerbach no le interesa tanto eso. Él dice, lo importante es contemplar lo que existe, por ejemplo los árboles, ¿no? Percibir su realidad, percibir mi propia realidad también, pero sobre todo subraya una actitud contemplativa que percibe las cosas tal cual como son, ¿no? Y no las, digamos, las aplasta con las grandes ideas de los grandes filósofos. Él dice, esa es una actitud muy destructiva. Sería justo su crítica al idealismo o también a las religiones, que con este antropocentrismo, ¿no? Esta fijación desde el ser humano, vemos todo, tienen algo destructivo, y tiene, digamos, una tendencia a subordinar todo. Incluso al final de cuentas el propio cuerpo, ¿no? Y al final de cuentas nos subordinamos nosotros mismos a nosotros mismos. Bueno, primero a otros humanos y luego incluso a uno mismo, o tal vez al revés en el orden, o las dos cosas al mismo tiempo. Todo esto Feuerbach lo observa, y es muy interesante para Marx toda esta crítica, pero luego Marx dice, pero sí necesitamos una praxis, ¿no? Y que toma justo algo de los idealistas, sobre todo de Kant, dice, ¿cómo vamos a hacer una revolución, por ejemplo? ¿Cómo vamos a crear un cambio social? ¿Cómo podemos salir del capitalismo? Lo que le interesa mucho a Marx, si no somos activos. Tenemos que tener un plan, un futuro diferente, etcétera, ¿no? Cambiar la sociedad con nuestra actividad. Entonces Marx introduce el concepto de, bueno, no lo introduce, pero toma el concepto de praxis de los idealistas justamente, pero lo trata de combinar con las reflexiones materialistas de muchos autores. Los más importantes para él son los que mencioné, Epicuro y Feuerbach, pero son muchos otros que conoce. Marx sabe el griego antiguo, lo lee, a veces lo traduce al alemán, a veces lo lee
todavía sin traducirlo, nada más lo cita en sus textos. Entonces, todo eso le fascina, pero al mismo tiempo dice una limitación en la mayoría de los materialistas que subestiman el lado práctico, subestiman esta capacidad humana de cambiar las cosas con un plan, con un gran proyecto. No, y justo sobre esta discusión quería hoy decir algo, no, ahorita llego al punto central, porque hasta hace, digamos, 30 años más o menos, esto era aceptado generalmente y se consideraba que Marx es mucho superior a Feuerbach justo por su concentración en el concepto de praxis, por su concentración en la capacidad humana de mejorar las cosas, mejorar todo, incluyendo la sociedad, hacia una sociedad capitalista, una socialista, comunista, diría Marx, etcétera, ¿no? Superar los grandes problemas del pasado y todo eso. Entonces se consideraba eso como digamos, la gran aportación de Marx, no de combinar, bueno, combinar es raro, pero digamos de confrontar productivamente ciertas ideas idealistas como el concepto de praxis que viene del idealismo con las ideas ya de la materialidad, etcétera, del materialismo, pero entonces no solamente cambiar el mundo en la cabeza, como le critica por ejemplo a Hegel, sino, o también a Kant, sino en la misma realidad, hacer por ejemplo una revolución. Todo eso sonaba en los 60 todavía muy interesante, bueno, hasta hoy no suena interesante, pero viene ahorita el punto central a lo que quiero ir con todo ello, la consecuencia de esta fijación en la praxis, incluyendo en la izquierda, y insisto que la retoman históricamente y filosóficamente, incluso de los filósofos idealistas que prácticamente los recientes son todos parte del movimiento burgués y en consecuencia más o menos procapitalistas. Entonces, la izquierda decía, bueno, aunque el concepto viene de ahí de praxis, nosotros le damos un giro revolucionario, izquierdista, en favor de los pobres, los explotados, etc. Hacemos otra praxis. Esta era un poco la idea. La praxis, no esta praxis de los burgueses que quieren subordinar todos una praxis emancipatoria o revolucionaria. Ese era el gran debate. ¿Qué tipo de praxis queremos? ¿No? Etcétera. Y entonces el debate que empezó, ¿cuándo empezó? Pero no hace tanto, como hace 20 años o 25 años, o tal vez un poquito antes, pero digamos, en temas políticos empezó antes, pero filosóficamente se tardó un poco más. El debate que luego viene, que Alfred Schmidt lo expresa en un texto que se llama justo Materialismo Ecológico, como la conferencia, él dice, a lo mejor fue un error alejarse tanto de Feuerbach y su actitud contemplativa y retoma tanto y con tanta énfasis y con tanta ingenuidad el concepto de praxis de Kant y otros filósofos idealistas. A lo mejor la praxis no es tan fácil darle un giro hacia la praxis destructiva, una emancipatoria. A lo mejor esto es ingenuo, a lo mejor el concepto de praxis mismo hay que repensarlo. No es tanto un rechazo al concepto, pero sí repensarlo, a lo mejor en la parte contemplativa, que solo es muy fuerte, pero que sobre todo ve y percibe la realidad y se toma mucho tiempo antes de decir, ahorita voy a cambiar algo. Y ese tiempo pueden ser 100 años, ¿no? Esta actitud, dice Schmidt, a lo mejor es más correcta, viendo justo el problema de la destrucción ecológica, que la actitud de la praxis constantemente, que constantemente quiere mejorar el mundo. Pero esta mejoría muchas veces es profundamente destructiva. No, de Bertolt Brecht, no, un poeta alemán, pero también tiene elementos filosóficos y también es marxista, hay una frase muy buena que describe muy bien esta idea, o esta crítica. Brecht dice en un poema, cuando veo un árbol y no pienso inmediatamente en cuántas tablas puedo sacar de este árbol, me siento hasta culpable. ¿No? Esta frase es buenísima, esa es justo la idea. Contemplar un árbol sin verlo ya como un árbol incluido en la praxis, por ejemplo, la praxis constructiva de una casa de madera. Entonces, primero lo que hago es tumbarlo, convertirlo en tablas, luego hago la bonita casa para vivir a gusto yo, otra persona. Brecht dice, ya en esta sociedad que estamos viviendo todos, no solamente la derecha, no solamente los capitalistas, de alguna manera todos, por lo menos todos que estamos en esta filosofía de la praxis, tenemos este afán de todo queremos convertir en materia prima de algún producto, ¿no? Y si no tomamos un árbol nos sentimos culpables. Nada más dejarlos crecer así, nos sentimos como inútiles, nos sentimos como unos flojos, unos que no aportan nada al progreso histórico de la humanidad. Nada más ve el árbol en su belleza, ¿no? O a lo mejor lea la riqueza de lo rico que huelen
sus flores en primavera y los ricos saben si tienen frutas, sus frutas en otoño. Es una actitud ya demasiado contemplativa y ahí, insisto, el punto central es que la izquierda y la derecha piensan casi de la misma manera. Eso es lo interesante. Claro, con sus matices, la izquierda ahorita quiere una praxis, como ya dije, emancipatoria, etc. La derecha no tanto eso, obviamente, pero en esa discusión se diría en cuestiones ecológicas, como hoy en día, esta palabra es relativamente reciente, en cuestiones no existe en la época de Marx o de Feuerbach, y mucho menos de Epicuro, pero en términos ecológicos, obviamente lo que hay que apostar es justo una actitud más contemplativa. No tanto como hoy en día es la nueva ideología, una nueva actividad, una nueva praxis. Ahorita hacemos el capitalismo verde. Seguimos siendo igual de productivos, hasta más. A lo mejor le damos un giro verde. Obviamente esto seguramente no es la solución del problema, porque es la misma actitud, solo como unos matices cambiados mínimamente. Por ejemplo, la Greta Thunberg, que es un buenísimo ejemplo. Ella, como se fija mucho en la cuestión de la contaminación del aire y la temperatura del planeta que está subiendo, ¿no? en gran parte provocado por nuestra actividad industrial, etc. Entonces ella ya en varias entrevistas ha dicho que piensa que la energía nuclear es la solución del problema. ¿Qué es la energía nuclear? Estoy seguro que es lo más contaminante que jamás ha inventado la humanidad. En Chernobyl, por ejemplo, una vez leí una entrevista muy interesante con el director de Chernobyl. Chernobyl tiene un director todavía tiene 1.500 o 1.200, no me acuerdo ahorita bien, empleados. Hoy Chernobyl ya no produce nada de energía eléctrica desde el accidente en 86, si me acuerdo bien, pero tiene 1.200 empleados para controlar la planta para que no explote, porque esta planta tiene que ser enfriada constantemente porque hay una reacción nuclear que fue provocada por humanos y hoy en día los humanos ya no logran pagarlo porque se fundió todo y el método de pagarlo era antes introducir plomo, pero como se fundió todo ya no se puede introducir plomo, entonces ya no se puede pagar. Y le preguntan a un periodista alemán, incluso un periódico conservador, ni siquiera es un izquierdista, le dice, ¿cuánto piensa usted va a durar esto de tener que controlar con 1.200 personas Chernobyl para que no explote completamente? Y él dice, es difícil saberlo, pero más o menos 20.000 años. 20.000 años. ¿No es? La contaminación nuclear es incomparablemente más, digamos, grave que la otra. Digamos, la otra es gravísima. Por supuesto es muy grave lo que Greta Thunberg critica, pero la nuclear es una cosa, nadie sabe. Justo el otro día hablé con unos alumnos y me dijeron, la civilización china, que es viejísima, tiene 5.000 años. ¿Quién va a garantizar que van a ser 4 diferentes civilizaciones, suponiendo que duran lo que dura hasta hoy la China? Van a ser diferentes civilizaciones que van a tener que cuidar a Chernobyl. Es muy poco probable que esta civilización que ahorita que estamos viviendo dure 20.000 años. Sería una novedad porque ninguna ha durado tanto. Nos vamos a tener que lograr los humanos que una civilización herede a la siguiente, a pesar de todos los cambios ideológicos, tecnológicos, etcétera, que haya, hereda a ellos el conocimiento y la obligación de seguir cuidando Chernobyl y Fukushima también, porque en Fukushima pasa algo muy parecido. Si no lo hacen, si no se logra, va a explotar y se va a contaminar el globo en su totalidad. Esto todavía no está garantizado. Lo que decía que la energía nuclear es la solución, es un típico error de esta idea practicista. Solo sigo con mi praxis loca, pero nada más le doy una pintura verde. En vez de quemar petróleo, entonces usa energía nuclear, porque aparentemente no contamina. Por supuesto que contamina, aún sin accidente contamina muchísimo. Lo que decía es el capitalismo verde. No es como, en vez de cambiar radicalmente de actitud y decir esta actitud de este practicismo exagerado, esta idea constante, tengo que cambiarlo todo el tiempo y todo va a mejorar, aunque todo el tiempo lo estoy haciendo peor, sigo convencido que mi actividad lo va a hacer todo mejor. Entonces, esta actitud es la criticable. Otro ejemplo que va en la misma dirección, pero para esta relación compleja entre contemplación y actividad, es un ejemplo también de la Iglesia Católica que ya mencioné indirectamente, del Papa polaco. ¿Se acuerdan de Wojtyła y Juan Pablo II? Él una vez dijo, y qué bueno que lo dijo, porque fue el primer papa que lo dijo, nosotros en la Iglesia Católica, especialmente el Vaticano, no hemos hecho suficiente en contra del genocidio de los judíos en el nazismo. Esta es su frase, y sí es hasta un pequeño escándalo en el Vaticano cómo se atrevió a decir eso, pero es cierto, ¿no? Pero la frase era equivocada de todos modos. Porque él dijo, deberíamos hecho más praxis en contra del genocidio.
Y esto, digo, qué bueno que lo dijo, pero no es cierto. Hubiera tenido que decir, deberíamos haber participado menos en el genocidio de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dio los actas de bautizo de los abuelos. Las personas que fueron asesinados exclusivamente porque la Iglesia Católica y también la protestante daban la información de los bautizos de los abuelos, de la gente que vivía en esta época, y todos aquellos que tienen uno o más abuelos o abuelas no bautizados fueron automáticamente considerados judíos y en consecuencia asesinados. Él había dicho, deberíamos haber hecho menos, no más, menos. Deberíamos haber dado menos constancias, se llamaban Arianachweise, constancias de Ario. Eso daban exclusivamente la Iglesia Católica Protestante. Los nazis no tenían el control de los bautizos, no había eso en Alemania en ese entonces y tampoco en los países ocupados. Él había dicho, ojalá nos hubiéramos quedado con las manos cruzadas. Si la Iglesia Católica y la Protestante se hubieran quedado con las manos cruzadas, los nazis no hubieran podido matar 6 millones de judíos. Simplemente decía, hoy no tenemos tiempo. ¿No? ¿No? Simplemente decir, ojalá hubiéramos sido más contemplativos, ojalá solo hubiéramos observado el fascismo y el nazismo en vez de participar activamente en él, pero no, en la lógica actual es decir, nadie es capaz de decir esto. El otro día decía algo parecido a alguno del gobierno estadounidense, en la época de Obama, también no me acuerdo quién era, o era la señora Clinton, ya se me olvidó, dijo algo, a lo mejor también era ella, o Clinton, la mujer, o Obama dijeron alguna vez en referencia a Chile, al golpe de Estado que todos sabemos que la Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile apoyó muchísimo a Pinochet, hasta le impulsó para hacer el golpe de Estado en contra de Allende. Entonces, en vez de decir, ojalá que no hubiéramos intervenido, ojalá nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados, dijo, deberíamos hecho más en contra de la actitud golpista de Pinochet. El mismo error. No, ojalá que no hubieran hecho nada. Simplemente desde Washington observar qué está pasando. Chile se hubiera salvado de una dictadura si hubieran sido pasivos. No, esa es la misma ideología. Deberíamos haber hecho otra actividad o más actividad. No, se hubieran quedado tranquilos. Se hubieran quedado dormidos o, no sé, borrachos o lo que sea. Siempre digo del nazismo en Alemania. Ojalá los alemanes, cuando Hitler les dijo que era la guerra total, siempre digo, ojalá le hubieran dicho mañana. No, perdieron, sí, ¿no? Entonces, no, digamos, hoy en día se dice no había suficiente resistencia, ok, es cierto, pero mucho más grave que la falta de resistencia es la participación. Ojalá se hubieran quedado pasivos, se hubieran quedado en su silla en la casa tomando cerveza y hubieran dicho a ver qué hace Hitler. No, ve qué hace, ¿no? No habían hecho nada los nazis. ¿Qué hace si una población que no activamente participa no puedes matar 6 millones de judíos en Alemania y los otros países ocupados? Entonces, siempre se comete el mismo error. En vez de decir, ojalá me hubiera quedado sentado, ojalá, o dormido, o lo que sea, se dice, ojalá hubiera hecho otra cosa. Entonces, es un poco a lo que voy, y lo mismo pasa con el problema ecológico. Hay una fijación todavía en la actividad, como si de eso se tratara, como si nuestra actividad siempre es necesaria, como siempre es importante, y nada más esperan que hagamos un gran acto. Y esto es en la izquierda igual que en la derecha, obviamente con sus matices, ¿no? Por supuesto, y los matices son importantísimos, ¿no? Pero de todos modos, políticamente es por supuesto totalmente diferente izquierda y derecha, pero filosóficamente, ese es el gran problema. Son, por lo menos, salvo algunas excepciones, ¿no? Hay excepciones en los dos bandos, pero la mayoría de derecha, izquierda de hoy, en todos los países que conozco, por lo menos algo de política, en la cuestión filosófica de la praxis, son iguales. No piensan, hay que actuar, hay que hacer algo, hacer, ¿no? Y justo esta actitud del hacer, es profundamente destructiva, ¿no? Y esta exageración, esta idea absurda que los humanos tenemos que siempre hacer algo. Claro, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, no digo que no hagamos nada, no es el punto, pero esta idea que de nosotros depende el futuro hasta de las plantas, hasta de los océanos, ¿no? Esa es justo la ideología de Greta Thunberg. En vez de decir, tal vez nos quedamos mejor con los brazos cruzados, tal vez dejamos simplemente de destruir, ¿no? Y simplemente nos hacemos un poco más pasivos, un poco más contemplativos, diría Feuerbach, y observando, mira, el árbol está floreciendo, qué bonito. Y en vez de cortarlo, luego sigue observando. Mira, ahorita saca hojas verdes, bueno, ahorita saca frutas, qué interesante. Bueno, a lo mejor como algunas frutas, ¿no? Pero sin destruirlo. No, esta actitud contemplativa, insisto, nunca va a ser 100% contemplativa, porque obviamente tenemos que comer, etcétera, pero más contemplativa que hoy en día estamos acostumbrados, según
seguramente diría Alfred Schmitt, sería la verdaderamente ecológica. Esto va él, ¿no? Él dice, él ha sido marxista casi toda su vida, pero dice, a lo mejor en ese debate entre Marx y Feuerbach, aunque estamos en el marxismo, podemos acostumbrarnos a darle la razón siempre a Marx, a lo mejor no es tan sencillo. A lo mejor Feuerbach, con su postura del materialismo un poco burdo, sí, tiene problemas el materialismo de Feuerbach, no es una defensa ahorita absoluta de Feuerbach, pero de todos modos esta actitud sí, pasiva, no práctica, contemplativa, que parece medio aburrida, hasta desagradable, no parece como ingenua, parece raro Feuerbach si uno lo lee. Claro, si uno luego entiende que es la crítica al cristianismo, se entiende un poco más a dónde va, pero a primera vista es extraño la argumentación de Feuerbach, pero es extraña porque estamos acostumbrados a este hiperactivismo, y creo hoy es todavía más visible. Este texto de Schmitt que tengo en mente es del 94, tenía 20, ¿qué año estamos? No, ya tiene 31 años, quiero tanto. A mí se me hace muy reciente, pero bueno. No, hoy creo que todavía peor, porque con el internet y con los celulares, que la gente tiene todo el tiempo en las manos, etcétera, el hiperactivismo aumentó todavía más. Justo el otro día platiqué con unas amistades de mi edad. Dijimos, cuando éramos chavos, fuimos a fiestas, ponemos un disco, nos sentamos en el sofá, platicamos, a lo mejor de repente bailamos, a veces por 2 horas nadie decía nada, o a lo mejor una palabra por ahí. Así eran las fiestas antes, ¿no? Hoy en día, si en la fiesta no pasa algo cada 10 minutos, ya es aburrida. Lo que quiere decir, hay hasta en el tiempo libre, hay un hiperactivismo, la capacidad de simplemente sentarse, como dije, con los brazos cruzados ya casi no existe. Si la gente no tiene nada que hacer, por lo menos ve su celular. Y mueve su dedito, ojalá que solo lo viera, pero todo el tiempo tiene que mover, escoger, decidir, ir de vuelta y de vuelta. Entonces hay un hiperactivismo que crece y crece y crece, y la gente, todo el mundo se da cuenta que no están felices. No conozco a nadie que dice que esto le hace feliz, a nadie, ni una sola persona, pero de todos modos todo el mundo lo hace más y más y más y más. Entonces esa es un poco la idea, que no solamente destruye la naturaleza exterior, ¿no? El aire, las plantas, los océanos, etcétera, sino destruye incluso nuestra propia naturaleza, la humana. También está cada vez más destruida por este hiperactivismo, esta idea cada vez más enloquecida, tengo que hacer algo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay gente que ya no duerme de noche, que no apaga la luz, que no apaga el celular. Una vez leí que en Austria hicieron un estudio. Dicen que el 30, bueno, también es una actividad, ok, pero diferente. Dicen que no apagan el celular ni siquiera cuando hacen el amor, y dicen 30% de los austríacos no apagan el celular y lo contestan. Imagínense. En Austria, sí, yo dije con razón, porque en Austria hay un gran problema de fertilidad. Ya hay muchas parejas que quieren tener hijos, no los tienen. Con esta noticia dice con razón. Digamos, ya, ¿cómo vas a tener sexo y hijos si el celular está encima hasta de algo tan sagrado? Entonces, lo que quiero decir, no hay nada que está encima de este hiperactivismo, de siempre hacer algo. Claro, también es una actividad a lo mejor, pero sí es diferente. Entonces, lo que no es productiva, digo, bueno, ahorita ya me puedo enredar, pero digamos, no es la idea principal por lo menos. Entonces, lo que quiere decir con todo eso, Schmitt diría, para realmente entrar en una actitud ecológica, quiere decir que protege la naturaleza, tenemos que no solamente buscar un coche que contamina menos, o no sé, gastar menos luz y cambiar los focos, a esos focos horribles que hoy en día se usan, que producen menos calor y en consecuencia gastan menos energía eléctrica con la misma cantidad de luz, solo que está feísima, como en este salón también lo es. Entonces, etcétera. No, digamos, todo eso nos quieren decir que lo hagamos, igual tal vez sí es necesario hacerlo, pero Schmitt diría lo principal no es eso. Lo principal sería realmente cambiar de actitud filosófica o de filosofía radicalmente, ¿no? Y romper con esta filosofía del activismo absoluto, como si la actividad por definición fuera superior a la no actividad. Por supuesto que a veces lo es, insisto, hay que ir al baño, hay que comer, hay que limpiar a veces la casa. Digo, obviamente hay actividades que son inevitables, no estoy ni Feuerbach está en contra de la actividad en cuanto tal.
pero este hiperactivismo, de ser activo todo el tiempo, ¿no? De nunca decir, ok, ahorita no hago nada, porque como dije, hasta en tiempo libre la gente tiene que tener un plan. Si no tiene un plan, se sienten también culpables. Todo el mundo van al gimnasio o van a dónde van. En Alemania ya hay lugares donde van y pagan para darse abrazos, porque como ya nunca se dan abrazos, una amiga mía colombiana vive en Colonia, en Alemania, y cada semana paga como 40 euros, creo, y va a un lugar donde se abrazan, no más abrazos, no es sexo, solo abrazos, porque necesitan abrazos, pero tiene un horario, ¿no? Martes de 3 a 5, abrazos, ¿no? Y pagan sí, parece broma, pero no es broma, es real, ¿no? Entonces, pero esto es una actividad. Los abrazos son una actividad planeada, pagada y en un lugar específico, todo ya es activismo. Entonces, insisto, todo, hasta algo tan sencillo, ¿no? Como por ejemplo, acercarse a una persona para expresar, no sé, cariño, lo que sea, hasta esto ya está dentro de un programa planeado de una actividad que es una obligación. Por eso digo, también platicar con un amigo, una amiga o reírse juntos es una actividad, pero no es este activismo, no es otra cosa, no es una actividad planeada, mi obligación, etc. No estoy ahorita y de poco en Feuerbach está contando, hasta mirar un árbol de alguna manera es una actividad si quieren, ¿no? La contemplación pura no existe, ¿no? Mirar, escuchar y también siempre una cierta actividad, aunque sea muy contemplativa, no, la línea divisoria no es tan clara tampoco entre lo activo y lo no activo, obviamente, pero de todos modos la tendencia sí es clara, ¿no? Esta tendencia de siempre querer planear todo, siempre ser activo, siempre ser productivo, siempre tener un resultado, ¿no? Porque los abrazos, por ejemplo, se dan en esta cosa donde va mi amiga colombiana en Alemania, para que se sienten mejor. No sé, yo creo que si ustedes abrazan a una persona para saludarlo, no creo que digo, lo voy a abrazar para sentirme mejor. No, me imagino que no. Se abraza así nomás, ¿no? Entonces, quiere decir, todo, hasta el abrazo ya tiene una función. ¿No? A lo mejor el psicólogo lo recetó, etcétera, en Alemania. Entonces, lo que quiere decir, esta idea de que todo debe ser planeado y ya convertido en una obligación que realizo en cierto horario, etcétera, eso seguramente hay que no solamente disminuirlo, sino romper completamente con esa lógica. ¿No? Y insisto, sin ser totalmente inactivos, pero de toda la lógica del activismo, si no la interrumpimos, estoy seguro que no habrá solución para el problema ecológico. No simplemente lo habrá. No, y esa es en cierta manera una actitud materialista, pues el título de la conferencia como diciendo, parto no de mis grandes planes, quisiera ser una persona, no sé, sana, quisiera ser una persona feliz, quisiera ser una persona que tenga, no sé, una pareja, algo así, quisiera ser una persona, no sé, ecológicamente, no sé, correcta, algo así. Todas esas ideas son ya en sí mismas problemáticas, ¿no? Por supuesto, porque el mismo cuerpo humano, nuestra misma presencia física en el mundo nos hace participar, nos hace, por ejemplo, buscar comida cuando tenemos hambre, ¿no? Nos hace, por supuesto, buscar olores menos feos, menos contaminados que olores más contaminados. Todo es la misma materialidad de nuestro cuerpo humano, por ejemplo, tiene esta capacidad. Que además usamos el cerebro, está bien, ¿no? Obviamente no es un discurso antiintelectual, pero esta digamos, digamos, la glorificación del plan, la glorificación de la actividad, ese es el problema, ¿no? Y puesto, justo, incluso el activismo ecológico de Greta, justo, pobre Greta Thunberg, no la menciono tanto porque es muy famosa, no es tanto para hablar demasiado mal de ella, lo uso nada más como ejemplo, pero se acuerdan, es otro ejemplo muy divertido, cuando una vez ella se fue a Nueva York, había una reunión también del clima, algo así, hace unos años, y ella para demostrar que está en contra de los aviones que contaminan mucho, los aviones de pasajeros. Entonces ella se fue en una lancha. ¿Se acuerdan? Un yate de unos amigos ricos, porque no cualquiera tiene un yate, ¿no? Pero bueno, con un yate de unos amigos sí que pueden comprar un yate con vela, ¿no? Un yate, digamos, ecológico, pero obviamente ella no sabe manejar, nadie sabe manejar solo un yate de este tamaño con vela. Entonces fue acompañado por 6 personas, porque ella además creo ni sabe, pero insisto, aunque alguien sepa, no puede hacerlo solo. Entonces fue ella y 6 más, y ya llegando a Nueva York, los otros tenían prisa y ya no regresaron en el yate, sino regresaron todos en avión. Entonces me hizo muy divertido. No, eso es justo eso. Quería ser activa, hacer algo en favor del clima, ¿no? Quería ir a Nueva York, demostrar al mundo que se puede sin avión, etc. Pero necesariamente terminó mal. Digamos, son ahorita como una bola de ella, ¿no? Ella seguramente tiene buenas intenciones, pero esto pasa con el hiperactivismo. No termina así. No
es culpa ahorita de ella o tampoco de los chavos o señores que la ayudaron, sino esa es la consecuencia lógica de este hiperactivismo, donde aún el hiperactivismo ecológico o ecologista termina así. Eso es inevitable. No porque, insisto, porque sigue con la misma filosofía errónea, que dicho de paso que sí tiene algo que ver con la religión hoy en día dominante en Occidente, ¿no? La católica o en algunas partes la protestante, que también tiene esta idea de la obra buena, ¿no? De hacer algo bueno, del amor al prójimo, pero algo como activo, activamente. No lo amo al prójimo porque me sale, no, eso no es el amor al prójimo, no, si yo decido, tengo que amarlo porque soy buena persona. Y esta actitud, ¿no? No amar, digamos, como el cuerpo humano ama, obviamente, el cuerpo humano busca la cercanía de alguien que quiero, que me atrae, etcétera. Ese no es el amor cristiano. El amor cristiano, el del amor al prójimo, es el de yo decido por un plan que tengo, mi plan es ser buena persona que además va a entrar al cielo por su bondad. Entonces, por esto yo soy amoroso, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo que con el ecologismo. Este amor forzado termina igual que Greta Thunberg en su yate. Digamos, eso es contraproducente. No, digamos, eso no funciona. Insisto, sí tenemos, no es esto en contra de la capacidad de amar en lo más mínimo, pero hay un amor de verdad, sí lo tenemos, todos los humanos tenemos esta capacidad. No necesitamos ninguna religión que nos los diga, otra ideología. Nacemos con esta capacidad, ¿no? Y bueno, hay algunos son tan destruidos en su psicología que a lo mejor ya están tan traumatizados, no sé, pasan cosas raras, pero si no pasa eso, todos tenemos esta capacidad y no necesitamos intelectualmente o ideológicamente estimularlo. Así estamos hechos, como cualquier animal también que cuida a sus crías, etc. El amor, digamos, por una persona cercana a mí es algo materialmente existente. No necesitamos idealmente construirlo, ¿no? Entonces, si lo construimos idealmente, muy fácilmente se convierte en su contrario. Esa es un poco la idea, ¿no? En ese sentido, Schmitt diría que la única actitud que podemos tener para ser ecológicos es justo la materialista, pero la materialista que se aleja un poco de este practicismo que aún en Marx existe. No está argumento en contra de Marx porque Marx es contradictorio en este punto. Marx a veces es muy como activista y a veces es más epicúreo. Marx tiene unas partes, aún en el Capital, donde se nota directamente la influencia justo de la viejísima tradición del materialismo y él también insiste más en digamos, estas capacidades más cotidianas de las personas, ¿no? Y digamos, lamentablemente esas partes de Marx casi no se leen, o si se leen casi no se discuten. En el Capital, para dar un ejemplo, en el Capital siempre los que lo leen, los filósofos marxistas o economistas, o otros científicos marxistas, siempre dicen hay dos partes, o ¿cómo llamarlo? Dos formas de capítulos y subcapítulos de Marx, dos categorías. Una es la parte teórica y otra es la parte histórica. Siempre se distingue así en el Capital. Y como el Capital son como más de 1000 páginas más los 3 tomos y todo el mundo de la flojera lea todo, o casi no lee todo, siempre se concentra en las partes teóricas, conceptuales, lo importante, donde se condensa todo supuestamente. Y la parte histórica, como la llaman, la dejan atrás y eso es el método más equívoco que puede haber. Porque justo materialista, y Marx quiere ser materialista, siempre parte de lo histórico, parte de la materialidad existente. ¿De qué pasa concretamente? Por ejemplo, las fábricas. Esto llaman la parte histórica. Hay partes larguísimas, hay una parte de más de 100 páginas sobre la fábrica en Inglaterra, de la cual la tercera parte por lo menos es el trabajo femenil. No, hay por lo menos 30 páginas de más, solo habla del trabajo de las mujeres en las fábricas de Inglaterra. Yo no desconozco ni un solo texto donde se cita esta parte del Capital. A lo mejor alguna feminista marxista lo hace y no la ha leído. Pero de los textos que yo he leído, nadie cita esta parte del trabajo femenil en las fábricas de Inglaterra. Y Marx le da muchísima importancia. 30 páginas no es cualquiera, o tal vez incluso 50, ahorita no recuerdo. Y luego se repiten los capítulos. Pero todo el mundo dice, son partes históricas. Y como en lo teórico, efectivamente Marx ya no insiste mucho en el punto del trabajo de las mujeres, es cierto, entonces de esto se saca la conclusión falsa, muy idealista, que en la idea es lo central y en lo descriptivo histórico material es lo secundario. No es la lectura muy idealista que se da hoy en día mucho al Capital, incluyendo los marxistas lo hacen así, la mayoría de los marxistas, salvo algunas excepciones, ¿no? Lo que quiero decir, y ahí está el error, esa es justo esta idea cuando Marx es activo, donde no solamente describe la realidad así aburridamente, sino activamente la interpreta,
Ahí sí es importante. Cuando solo describe, ay mujer, es que describe cosas horrendas. Voy a dar un solo ejemplo para que sepan de qué estoy hablando. En el capitalismo al inicio la gente los obreros y obreras son tan pobres que en general no tienen ni siquiera una propia cama donde dormir. Los mismos capitalistas les rentan una cama donde dormir en la misma fábrica y esas camas se ocupan, van a pensar que estoy exagerando, pero así lo dice Marx en el Capital y así ha sido, los rentan a 12 personas. Una cama alcanza a 12 personas. ¿Por qué? Porque la rentan en 4 turnos, porque la gente trabaja día y noche en las fábricas en ese entonces, y en cada turno toman en la misma cama 3 personas. Son camas individuales chiquitas, pero para que alcance para más personas, son 12 personas en 4 turnos, quiero decir 3 personas por turno, y las personas no pueden escoger con quién se acuestan. Esto se decide por el que organiza este lugar, los capitalistas. Como no son dueños de las camas, no pueden decidir quién está conmigo en la cama. Y se pueden imaginar todo lo que pasa ahí. Muchas veces las mujeres tienen que compartir la cama con algunos hombres que ni conocen, o si nos conocen por lo menos no quisieran estar con ellos en la misma cama. Además la cama, como dije, muy chiquita, pero así es. Y hay abuso sexual, por supuesto, todo el tiempo ahí. Y Marx lo critica ferozmente. Marx es de las partes donde más se enoja. En el Capital, Marx siempre trata de ser científico, no enojarse, no ser emotivo. Pero las partes donde no lo logra son justo las partes donde habla del parte de trabajo femenil y con esos detalles que estoy mencionando, y también trabajo infantil también. Los dos menciona y siempre se nota que está enojado, ¿no? Que no logra, ni él que trata de ser muy científico, logra evitar el tono de cierto enojo. Y insisto, nadie cita esas partes. También las partes del trabajo infantil prácticamente nunca se citan, y estoy seguro son las partes más importantes del Capital. Pero como hay una infiltración aún en el marxismo de ideología muy idealista, muy antimaterialista, se ve solo lo conceptual, los resultados, ¿no? Los grandes ideas. Y Marx como materialista dirían, ¿a quién le importan las grandes ideas? Lo que importa es la vida real de las personas reales. Y claro, por supuesto, trata de sacar conclusiones para ayudar a la revolución comunista a desarrollarse, pero por algo se dedica a escribir tantas páginas. No es porque esté perdido. Esas páginas históricas que se llaman despectivamente históricas, las escribe conscientemente. Y conscientemente en el Capital, fácil, la mitad del Capital son esas partes históricas, ¿no? Pero luego se ignoran por sus lectores. Lo que quiere decir Marx mismo es mucho más materialista en esos términos feuerbechianos de solo observar, contemplar, que él mismo a lo mejor está consciente. Él mismo a lo mejor ni sabe, pero es bueno, lo digo ahorita como algo bueno de Marx. Él es más materialista de lo que se autopercibe. Es más descriptivo, es más contemplativo, que él mismo a lo mejor piensa que es. Es más feuerbechiano, en pocas palabras, es menos kantiano que él mismo quisiera ser. Y que bueno, se equivoca, digamos, pero instintivamente, o a lo mejor influenciado por Epicuro, se equivoca entre comillas, digamos, y el problema, la equivocación real no es en Marx mismo, sino en los seguidores de Marx, que casi todos, con muy pocas excepciones, caen en esta idealización, en ese sentido, no lo verlo como ideal, sino de ver solo la parte ideal de Marx y no ver la parte material, o subestimarla por lo menos. No, una poca de excepciones, pero ella luego se enoja tanto los marxistas que hasta se aleja del marxismo. Unas pocas excepciones, y justo hace unos días leí algo de ella, no sé por qué, en Austria ahorita están empezando a discutirla más, no sé la razón, pero qué bueno que pasa esto, es Agnes Heller. No sé si en México es conocida. Agnes Heller es una filósofa húngara, alumna o bueno, ya no vive, murió hace como 5 años, a los casi 100 años, o tal vez incluso a los 100 años. Agnes Heller, hace poco que murió. Ella es de Hungría, era alumna de Lukács, Georg Lukács, que era marxista, los marxistas más importantes en Europa del siglo XX, y ella, primero inspirada en Lukács, que también da cierta importancia en la vida cotidiana, pero ella luego se radicaliza y da más y más importancia a lo que ella llama vida cotidiana. Alltagsleben en alemán es de las primeras que usan incluso este concepto. En húngaro, no sé húngaro, pero ella a veces también, ella sabe alemán también, a veces también ella misma traduce algunas cosas, entonces en alemán Alltagsleben, vida cotidiana en español, un concepto que hace como 50 años casi nadie usaba. Ella es de las primeras que en el marxismo por lo menos, ella es de los primeros que empiezan con ese concepto dentro del marxismo, justo dando importancia a lo que estoy diciendo, la vida de las mujeres, de los niños, también de los hombres, ¿no? Pero digamos, en mujeres y niños se resalta más la diferencia por ciertas razones. Entonces ella es una excepción, lamentablemente se alojó del marxismo, digo lamentablemente porque creo que ha sido mejor desde mi punto de vista que ella hubiera logrado
logrado desde adentro mejorar el marxismo, pero claro, como los marxistas de época han sido tan clavados con la fábrica, con la productividad, con los resultados materiales en términos de productos y resultados intelectuales en términos de conceptos nuevos que se desarrollan, no, que toda esa actitud más contemplativa que ella un poco defiende y ya no tuvo lugar, digamos, en el marxismo. Pero lo que quise decir con lo último es que más que Marx, el problema es el marxismo, ¿no? Y en verdad el marxismo, con muy pocas excepciones, no ha entendido a Marx, ¿no? Y yo creo que Agnes, siendo no marxista al final, porque se alejó de todo eso, lo entendió mejor. Walter Benjamin también, pero hoy no es el tema, ¿no? Él también creo que entendió mucho de Marx, y mucha gente piensa que no entendió nada o se alejó totalmente, pero justo en Marx, insisto, esta parte materialista, contemplativa, de ver las cosas tal cual como son y darle espacio a las cosas, sin inmediatamente llegar a las grandes conclusiones, que sí las saca, y no digo que no sean necesarias, pero sí darle un espacio muy, muy amplio a la observación, a la contemplación, por ejemplo, cómo viven las mujeres los primeros años del capitalismo. Sin sacar ninguna conclusión. Marx en estos capítulos históricos no saca ninguna conclusión, solo describe, por eso se subestiman, ¿no? Y luego los otros capítulos sí saca conclusiones, pero insisto, por algo hace las dos cosas en la misma obra. No porque a veces está perdido, escribe lo histórico y luego es un genio, escribe lo conceptual, como casi todos los marxistas lo leen, sino porque, insisto, como materialista sabe que la contemplación es la única manera de llegar a la verdad de las cosas, y la contemplación a veces puede tomar años o decenios o a veces cientos de años, por un lado, y por otro lado, a lo mejor también es mucha de la actitud correcta ya en la vida cotidiana, ya fuera de la filosofía, hacia las cosas. A lo mejor las cosas muchas veces deberíamos contemplarlas más que inmediatamente intervenir ellas activamente. Yo sé muy poco las culturas indígenas en México, lamentablemente, bueno, la misma palabra es criticada, ¿no? Pero me han dicho que ahí en algunas o todas, no lo sé, de estas culturas o civilizaciones hay todavía más esta capacidad de con lo contemplativo hacia la naturaleza exterior que en la cultura occidental, que es la dominante hoy en día también en México. No sé si es cierto, pero si fuera cierto me alegraría mucho. Suena bien, y sí, lo que sí sé, además políticamente hablando, que los grandes defensores de los bosques, por ejemplo en México, la mayoría son grupos indígenas. Y esto hablaría en favor de lo que dije hace unos segundos. Entonces, por eso mucha gente no los quiere, ¿no? Que o grupos campesinos, o que a veces las dos cosas, ¿no? Campesinos, indígenas, etcétera. Pero digamos, digo campesinos no indígenas y campesinos que sí son indígenas, pero sobre todo ellos todavía parecen más esta actitud contemplativa y por lo mismo tienen la capacidad de defender la ecología, solo con esta actitud. Si no la tenemos, no vamos a poder. Si siempre estamos automáticamente ya en la nueva actitud, quiero ser activo, vamos a terminar con los errores que, nada más como ejemplo, no para hablar mal de ella, pero como ella es muy famoso, menciono tanto a esta Greta Thunberg, no insisto, no tengo nada en contra de ella, pero como es muy buen ejemplo ella, justo por ser tan famosa que es, y tan activa, y seguramente ha hecho cosas interesantes, no es solo tan rollo político en contra de ella, es más bien una cuestión filosófica que pasa con ella y la gente que la apoyan o que están con ella. Entonces eso es el materialismo ecológico, ¿no? Un materialismo que sabe que, insisto, que ante todo somos nosotros misma materialidad, somos parte de eso. No protegemos la naturaleza porque somos buena onda o algo así, sino porque somos naturaleza, somos parte de, ¿no? Y entonces, si queremos vivir, si queremos estar felices, si queremos gozar esta vida lo más que se pueda, entonces obviamente tenemos que entender eso, que somos parte de eso, que somos un cuerpo. Yo me acuerdo, tuve un debate muy larguísimo en la prepa con un amigo que después también estudió filosofía. Él sí me decía, tengo un cuerpo. Hoy en día todo el mundo dice esta estupidez. Claro que no tenemos un cuerpo, es que somos un cuerpo. ¿Cómo que tengo un cuerpo? ¿Quién es este yo que tiene un cuerpo? ¿No? Hay gente que dice, voy a hacer algo por mi cuerpo, lo llevo al gimnasio o al médico, no sé a dónde más, al spa. ¿No? Como si fuera yo dos personas, una que es corporal, la otra que es ideal. Eso es absurdo, claro que no. Dicho de paso, ahí también muchas religiones, el cristianismo no lo inventa, lo retoman otras religiones, el judaísmo ya lo tiene, incluso en Egipto ya tiene esta división de cuerpo y alma, es viejísima, aunque se radicaliza.
No, aún en el judaísmo hay todavía más reglas como hasta de higiene, en la religión y el cristianismo cada vez es más abstracto, pero de todos modos, la cuestión es muy vieja, obviamente hay que superar eso. Esta idea absurda que es como si hubiera un yo más allá de nuestra presencia material, física, natural, corporal, como la quieren llamar, obviamente no lo hay. Somos esto. Claro, nuestro cuerpo tiene muchos órganos, uno se llama cerebro, y puesto que es un órgano muy interesante, y yo también en este momento lo estoy usando, si no, no podría hablar aquí, no, pero obviamente no necesariamente es más importante que el hígado o que el corazón ni habla, todos lo hacemos, el corazón no se para y a los 5 minutos o 3 estamos todos muertos. Entonces, obviamente sí que el corazón es menos importante que el cerebro, digo, la mano misma es importantísima. Bueno, de Engels hay un texto muy interesante que, no, Engels, el amigo de Marx, tal vez es otro buen ejemplo para lo que es el materialismo. Engels dice, y se refiere ahí a biólogos que han dicho lo mismo antes, nada más él lo interpreta como filósofo, que el cerebro humano se desarrolla no a partir del momento que empezamos a tener creencias religiosas, otros sistemas filosóficos en la cabeza, algo así, como a veces se dice falsamente, sino cuando se empieza a desarrollar la mano. Engels dice, sobre todo cuando el pulgar se hace opuesto en el desarrollo de los animales que luego se convierten en humanos, ¿no? Somos el único animal que tiene el pulgar opuesto, opuesto por agarrar las cosas con mucha finura. Ningún otro animal, todos los animales tienen los dedos paralelos y nosotros tenemos pulgar opuesto. Esto da una capacidad única en el mundo animal a la mano humana y entonces tenemos no sé cuántos millones de posibilidades de mover la mano. Deben ser millones, a lo mejor miles de millones de maneras de moverla. Entonces, esto hace necesario un cerebro muy complejo. Dicho de paso, otro animal que tiene un cerebro muy complejo es el octopus. ¿Cómo se llama el octopus en español? El pulpo. El pulpo dicen como tiene 8 brazos, imagínense. También dicen que es de los animales más inteligentes que hay, porque tiene que mover 8 brazos, pero nosotros tenemos 10 dedos, ¿no? Que son bastante independientes y no, pues esto se puede tocarnos el piano, etcétera, y hacer muchas otras cosas. Entonces, mover 10 dedos no es cualquier cosa. No, por eso necesitamos un cerebro muy, pero muy desarrollado. Lo que quiero decir, el cerebro humano es una belleza, claro, pero existe únicamente en esta complejidad como tenemos por nuestra mano. ¿No? Eso es inseparable. El cerebro humano nunca se ha desarrollado como se desarrolló sin esta mano tan compleja. No, porque vean, es una unidad. Esto voy a decir que tenemos un espíritu que está ubicado a lo mejor en el cerebro, o los religiosos dirían en el alma, pero en el fondo filosóficamente es la misma idea. Entonces, un espíritu más allá del cuerpo existe, es absurdo. Este espíritu sin cuerpo no existe. Entonces, esta corporalidad es, si una vez la entendemos, ya tenemos más esta actitud de tener que descansar, de ver las cosas sin intervenir en ellas, de contemplar pasivamente, etc. ¿No? Ese es un debate muy complejo. Voy a dar un ejemplo más político, pero me gusta mucho también. No es directamente ecológico, es muy político, pero lo voy a meter. Ahorita en estos momentos hay un debate muy fuerte en Austria y hace unos años lo había también en Alemania, de cómo ver los desertores en la Segunda Guerra Mundial. Apenas ahorita se discute eso. En Alemania hace como 10 años se discutió, porque había la postura que los desertores son unos huevones, perdón, no hay que hablar así, ¿verdad? Pero unos inútiles, que en vez de ir a la resistencia, diría la izquierda, y luchar contra los nazis, solo esconden en el bosque para no tener que arriesgar su vida en la guerra. Había un menosprecio hacia los desertores en la Segunda Guerra Mundial de todos los ámbitos políticos. La extrema derecha obviamente ni habla porque querían ganar la guerra, y los conservadores también la querían ganar. Entonces la derecha los menospreciaba porque no luchaban en favor de Alemania, y la izquierda los menospreciaba porque solo quería vivir en vez de luchar en contra del nazismo y arriesgar su vida ahorita matando nazis, ¿no? Entonces había todo un debate si se considera o no una resistencia simplemente esconderse en el bosque y decir, no quiero matar, pero tampoco ni siquiera quiero matar en la resistencia antinazi, simplemente quiero vivir sin matar. Me escondo en el bosque, ojalá que la guerra termine pronto. Eran muchísima gente que intentó eso. Casi todos fueron asesinados por los nazis. ¿No? La policía militar los buscaba por justo querían que el ejemplo se haga así, quien huye de la guerra va a ser castigado. Conforme avanzó la guerra, conforme se veía que se va a perder, cada vez más gente quiere desertar, cada vez son más agresivos los nazis con los desertores o el ejército alemán en general. Entonces, hoy por fin empieza a dar muy lentamente, después de 80 años, un cierto reconocimiento que también los desertores eran gente que no participaron en los crímenes nazis.
A lo mejor no hacía nada activamente en contra, pero el puro hecho decía, no voy a participar. Insisto, si eso hubieran dicho todos, no hubieran matado a ni uno solo los nazis. Bueno, a lo mejor uno, no que puedan matar a Hitler solito, ¿no? Con sus manos y sus 90 cuates. Pero digamos, si sin esta actividad de la mayoría de los alemanes y luego de muchos otros países ocupados también, donde mucha gente luego también rapó nazi, entonces no hubieran podido hacer nada. Si hubiera habido miles o hasta millones de desertores, no hubiera habido ni guerra y tampoco genocidio, ¿no? O en dado caso una escala muchísimo menor, ¿no? Si hubiera habido algo, ¿no? Y con mucho menos duración y mucho menos muertos. Entonces lo que quiero decir, y esto tiene que ver con el problema del activismo acelerado, ¿no? Que no se pudo reconocer el valor, es mucho valor que se necesita para esconderse en el bosque si te buscan día y noche. Es mucho valor, y también no solamente el castigo, porque luego los torturan, no los matan así nomás, los torturan, etcétera, justo para ser el ejemplo para los otros que no deben de desertar, y luego de pasar el frío en invierno, porque se escondían en la montaña, justo cerca, yo en la infancia pasé en Austria, y cerca del rancho, justo casualmente cerca donde yo crecí, bueno, yo crecí después, ¿no? Pero había un valle donde es el único lugar donde lograron unos 27, si me acuerdo bien, desertores sobrevivir, todos los otros agarraron los nazis. Viene el valle, lo lograron sobrevivir, nunca los encontraron, con la ayuda de sus novias, esposas y madres o hermanas. Casi siempre han sido mujeres, o no sé si, bueno, había también un cuidador de bosque que los apoyó, pero los otros que yo supe eran todas mujeres en el valle, que les llevaban comida y también pusieron trapos como si fueran colgando ropa para secar, y según cómo las pusieron, de qué color, sabían si están los nazis cerca buscándolos o no, ¿no? Y ellos desde arriba con binocular vieron así las sábanas, y sabían por la manera como estaban colgados, así se comunicaron si hay peligro en este momento o no. Entonces les ayudaban con la información vía estas sábanas colgadas y por un lado y con comida y ropa, etcétera, que les mandaron. Entonces lo que quiero decir, esos son los únicos, todos los otros los nazis los agarraron y los mataron terriblemente, pero no han sido reconocidos. No, apenas ahorita hay una discusión si hay que hacer un monumento o algo así al desertor en Austria, y parece que sí se va a hacer finalmente, que bueno, y lo que quiero decir es el mismo problema filosófico, la pasividad no tiene reconocimiento en esta sociedad. Simplemente decir, no hago nada, simplemente no hago nada, no voy a participar. A lo mejor no hago nada ni siquiera en contra, pero tampoco voy a participar. Yo creo que a lo mejor en México se entiende más, puesto vivo acá, no me odien, te voy a decir algo, no me odien, lo digo positivamente, ¿no? El valemadrismo, yo sé muchos mexicanos no les gusta que se hable del valemadrismo, pero estoy seguro que el valemadrismo es muy importante, ¿no? Esa actitud, no me importa, no voy a participar, a lo mejor tampoco nada en contra, pero simplemente no es mi problema. Esta actitud, si lo hubieran tenido los alemanes, el nazismo no hubiera pasado. Siempre, como dije hace rato, o han dicho, mañana hacemos tu guerra, señor Hitler. Mañana, ¿no? Déjanos en paz con tu guerra, ¿no? Mañana. Que no es una resistencia, obviamente, pero tampoco es una participación, ¿no? Y eso es algo, insisto, que es muy difícil de entender porque tenemos esta educación activista, insisto, desde la izquierda hasta la derecha. El problema es prácticamente nadie piensa diferente en el pensamiento actual. Casi todo está en este activismo acelerado y seguramente, insisto, y si no se logra superar la ecología, de esto estoy convencidísimo, no tiene posibilidad de realizarse. Un mundo ecológico no destructivo, o por lo menos destructivo de la naturaleza exterior, con esta filosofía hoy en día dominante, la occidental, la activista, la que siempre tenga que hacer algo, aunque sea para el bien. No, insisto, a veces es mejor no hacer nada. No simplemente, digamos, confiar en la capacidad del propio cuerpo y también de los otros seres naturales o vivos que existen en el planeta de poder convivir, ¿no? Y los españoles, en España ahorita en debate, se acuerdan, AMLO una vez dijo, como el rey de España tiene que disculparse, y todo el mundo se infartó en España, ¿no? En España dice, no, nosotros llevamos civilización en México, todas esas cosas raras, pero, pero también había, ahorita el debate, ¿qué le llevamos? ¿Algo bueno, que dice la derecha, o algo malo? Y siempre el debate es esta, en vez de decir, tal vez decir lo mejor, simplemente no hacer nada, no llevar nada a América, simplemente dejarlos en paz, los habitantes del continente americano. Porque la izquierda un poco dice, bueno, debemos ser mejores personas, ¿no? Debemos actuar de otra manera, ¿no? Y la respuesta creo correcta sería simplemente, ¿por qué no dejarlo en paz? Simplemente a lo mejor entrar en cierto contacto y de repente hacer una fiesta conjunta, algo, pero no a fuerzas tenía que intervenir en el continente americano, aunque sea para bien, ¿no? Porque, insisto, esta distinción entre bien y mal
otra vez es el punto al cual quiero llegar, no es el punto central, no es una cuestión moral. Insisto, sin negar que la cuestión moral puede a lo mejor mitigar algunas cosas a veces, sí es cierto, pero solo mitigar. El problema principal no es moral, el problema principal es más bien material, ¿no? ¿Intervengo o no intervengo? Eso muchas veces es la pregunta, no tanto intervengo para bien o para mal. Hay momentos de simplemente, insisto, por supuesto momentos que sí intervinieron, no me malentienden, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces lo mejor es simplemente dejar en paz. Lo de Yucatán, ¿no? AMLO a fuerzas quería intervenir, sentía que está como tierra perdida, el bosque más grande, el segundo más grande de América, sentía que está un poco inactivo, no pasa nada interesante, ponemos un Tren Maya, ¿no? Entonces, en vez de decir, ok, lo dejamos así como está, a lo mejor son un poco pasivos, no mucho en desarrollo industrial, hay grandes zonas donde ni siquiera de turismo, etcétera, ¿no? Y creas algo bueno, ¿no? No lo dudo, seguramente tuvo o tiene buenas intenciones, pero insisto, Alfred Schmidt o también Marx en su parte más epicúrea dirían, a veces es mejor simplemente dejar que las cosas se desarrollan por su propia manera, ¿no? En su propia lógica y no constantemente tratar de, ¿no? Imponernos con nuestras grandes ideas. El problema es, y con esto termina igual para hay tiempo de la discusión, el problema con las grandes ideas, no estoy en contra de las grandes ideas, tampoco más lo es, pero el problema es salir de las grandes ideas dominantes, o dicho de otra manera, de la ideología dominante es muy difícil. No, no es imposible, pero es muy, muy difícil. Digamos, a nivel intelectual, lograr una ruptura es difícil, puesto es un poco la intención de esta conferencia, aportar algo a esta ruptura, porque habría que romper realmente con las bases filosóficas. Las bases filosóficas más profundas. Si no logramos eso, las rupturas nunca van a ser reales. Y eso es muy difícil y casi nadie lo logra, ¿no? Entonces, lo que creo que es mucho más fácil muchas veces es justo la otra ruptura, la física, la material. Decir, como se dice a veces en México, me da flojera. Simplemente me da flojera participar. O estoy muy enojado y por eso no participo. En los dos casos, pero hay alguna cosa más física. La resistencia cuando viene de algo más cotidiano, creo que es mucho más fácil que se dé. Justo como ahorita el bloqueo que me hizo llegar tarde hoy, es un poco eso. Esa gente no creo que tengan un gran sistema filosófico, una gran propuesta política. No, simplemente dice, nos pagan poco para la tonelada del maíz y además nos asaltan la carretera y nadie hace nada. Son cosas muy concretas, muy físicas, muy corporales que dicen, y qué bueno, ¿no? Digamos, a mí me afectó hoy, pero qué bueno que luchan, qué bueno que protestan y dicen, no queremos que nos sigan asaltando y no queremos que nos sigan pagando tampoco que casi no ganamos nada con la producción de un año de una tonelada de maíz. No parten de cosas muy, y esas son las luchas creo que realmente pueden tener éxito. No que a lo mejor en algún momento lleven a la filosofía en un pensamiento más sofisticado, y obviamente no estoy en contra de ello, que pase, pero de ahí no va a empezar. Siempre esas luchas empiezan de las cosas muy básicas, de la comida, de la ropa, de la morada, ¿no? Los zapatistas empezaron en Chiapas 94 porque les quitaron la tierra, constantemente les robaban la tierra, que hasta tenían papeles del gobierno que su tierra de todos modos se la quitaron las guardias blancas de los terratenientes, etc. Entonces son luchas muy desde el cuerpo, ¿no? desde la experiencia cotidiana, y que esas luchas sí tienen luego éxito, tienen la posibilidad de cambiar algo, ¿no? E insisto, mientras, no, insisto, no creo que, no sé, yo mismo estudié filosofía y aquí estamos en las aulas de filosofía, no es un discurso en contra de la filosofía, pero más bien al contrario, como diciendo, sí estamos en una discusión filosófica, pero una que parte de lo material, que parte del materialismo, ergo tiene que romper radicalmente con esta infiltración idealista del pensamiento de casi todos los partidos políticos o grupos políticos con su activismo que viene claramente de la idea idealista, que la idea tiene que guiar los humanos y el mundo entero a un mejor mundo, ¿no? Esta idea creo que tiene que ser cuestionada, no insisto, no para... no está en favor de un mundo bruto, ¿no? Donde no hablamos, discutimos y hacemos reflexiones teóricas, no es el punto, pero sí, pero una filosofía donde realmente se discute de verdad. Ahorita es un poco contradictorio lo que digo, pero sí voy a terminar con eso. Si nos tomamos la molestia de pensar, y
entonces sí hay que pensar bien, ¿no? Insisto, y atrevernos de realmente irnos hasta los fundamentos mismos. Es lo que llama ser Marx radical, ¿no? Radical viene de radix, la raíz, ¿no? Ser radical significa ir hasta la raíz mismo del problema, ¿no? Y Alfred Schmitt diría, y con esto ahora sí termino, que el raíz mismo del problema ecológico es este hiperactivismo típico de la cultura actual, insisto, en prácticamente todas sus variantes filosóficas y también políticas, ¿no? Y deberíamos como reempezar, no sé, desde cero, eso es imposible, pero reempezar con una actitud más contemplativa, más materialista, materialista en ese sentido, no que me interese el dinero, sino que hago caso a mis percepciones sensuales, a mi realidad física en el mundo, etcétera, y percibir también las necesidades de las plantas, de los animales, etcétera. Digamos, realmente regresar a esta capacidad física que todos tenemos y no menospreciarla tanto, que incluye también la necesidad de descansar, de contemplar, de no hacer nada por muchas horas, etcétera. Eso es importantísimo y una capacidad que se ha perdido casi por completo y por lo mismo somos tan destructivos. Bueno, muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, doctor Gandler, por esta plática que nos diste. Un poco apresurada por los tiempos, pero bueno. ¿Nos da tiempo de abrir un espacio de preguntas, respuestas? ¿Sí? Bueno, entonces damos la palabra al público. Si alguien tiene alguna pregunta, breve y concisa. Ajá. Doctor, muchas gracias por por su exposición, la verdad muy completa. Yo quisiera preguntarle, o quizá ahondar un poquito más. Yo vengo de un área totalmente de praxis, de la ingeniería, ¿no? De la ingeniería, ajá. Entonces, todo esto que menciona, la verdad es que me hace mucho sentido, aunque quisiera más bien que se pudiera ahondar un poco en esta cuestión como hablando de lo urbano, de la ciudad, particularmente de la movilidad, ¿no? Viendo que, por ejemplo, la ciudad fragmentada, la ciudad funcionalista que tenemos ahora nos obliga a movernos, ¿no? Nos obliga a actuar, ¿no? A ejercer los medios de transporte y a ejercer la movilidad, cuando deberíamos de poder estar quizá más contemplativos si tuviéramos una comunidad más compacta, donde tuviéramos naturaleza, servicios cerca de nuestra casa, nos moveríamos menos, actuaríamos menos, ¿no? Y quizá filosofaríamos más. Pero ¿qué opinión o qué nos puede decir el materialismo, ¿no? Esta reflexión filosófica acerca de la ciudad, cómo nos movemos? Porque ciertamente si en este momento, como habitantes, como ciudadanos, no hacemos nada y nos quedamos en esta actitud contemplativa, la ciudad se va a seguir moviendo y se va a mover hacia donde sus intereses le convengan, ¿no? Que sabemos que son los del capital, ¿no? Pero ¿cómo podemos, digamos, como resistir en una ciudad fragmentada y quedarnos reflexivos sin perder sin perder la ciudad misma, ¿no? No sé si hubiera como un puente que usted ya haya localizado en otras ciudades tal vez, que nos pueda ayudar en esta ciudad como Querétaro, o muchas de las ciudades como de Latinoamérica, que nos podamos hacer, no sé, como entre la praxis y la filosofía o lo otro, ¿no? Un puente. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Sí, bueno, es una difícil pregunta, porque hoy de las ciudades obviamente siempre es el resultado de una praxis, es obvio, ¿no? Digamos, allí donde están hoy las ciudades, antes había, no sé, plantas o lo que sea, o lagos, en el caso de la Ciudad de México o de Venecia, o plantas, etcétera. Entonces, sí, digamos, siempre es el resultado de una praxis, pero creo que para una ciudad un poco menos destructiva y un poco más ecológica, sería justo esta contemplación. Por ejemplo, me contaban, yo no soy ingeniero y no conozco los detalles, pero parece que las inundaciones que se dieron alrededor del río que corre aquí por Avenida Universidad, en parte me dijeron que ha sido porque cuando hicieron la obra el 5 de febrero, parece que cambiaron un poco el cauce del río y no calcularon bien, bueno, simplemente no respetaron que el río puede, o no contemplaron que el río puede llevar muchísimo
muchísima agua, ¿no? Y digamos, y esto pasa mucho con los ríos, eso es algo muy, muy interesante y ahí se ve cómo esta capacidad contemplativa se pierde cada vez más. Si ustedes ven también las inundaciones que había en España, ¿cuánto hace? Un año y medio, algo así, donde se inundaron varias ciudades o pueblos también en la región de Alicante, si me acuerdo bien. Si ven los mapas, a veces en un lugar, no sé, fue en el periódico del país, en algún lado vi los mapas, qué parte han sido inundados. Lo interesante es siempre la parte vieja de esas ciudades o pueblos no ha sido inundada. Porque antes todavía había más la capacidad contemplativa justo de observar los ríos a lo largo de muchos años, cómo crecen, cómo cambian su cauce cuando crecen, a dónde se inunda, etcétera. Y se respetaba eso, se hacía en las ciudades y los pueblos donde no llega el agua nunca, ¿no? Mientras con el fanatismo del activismo moderno, que muchas veces lamentablemente incluye también los ingenieros de hoy, los de antes no, pero los de hoy sí, piensan que todo podemos controlar, ¿no? Ponemos un dique, ponemos un muro de contención, ponemos unos tubos, esto lo controlamos, ¿no? Y claro, hasta cierta cantidad de agua sí se puede controlar un río, iba a decir, no sé por qué dije libro, un río, ya estoy como perdido, un río, ¿no? Pero obviamente hay un momento donde ya no alcanzan los muros, los tubos o los puentes, lo que haya sido que han hecho, y el río simplemente regresa a su cauce de siempre. ¿No? La gente anciana en los pueblos de Alicante decían, aquí el río siempre ha venido cuando se inundó todo. Donde diciendo ahorita, no sé, 50 condominios, todo el mundo sabía, ahí llega el río. Fue una locura, simplemente fue una locura esta idea absurda que la cultura de hoy tiene, podemos controlarlo todo, y digo, con los ríos es obvio que no. Los ríos siempre regresan. No sabemos cuándo, puede ser en un año, puede ser en 200 años, pero que el río regresa, regresa, ¿no? Y regresa donde quiere y se lleva todo. Había también en el norte de África, se me acuerda bien, la ciudad que se llevó el río barrios enteros. Y también uno veía los mapas, eran justo los barrios donde antes estaba un cauce inmenso del río, que casi nunca se llenaba totalmente de agua y empezaron a llenar. En Acapulco con Paulina, ¿se acuerdan? En los 90s. También llenaron el cauce del río aparentemente seco de muchos condominios y muchísima gente murió con la idea absurda que se pueden controlar los ríos. Los ríos no se pueden controlar. Digamos, se pueden controlar a cierto nivel, ¿no? Pero digamos, ahí la actitud que tuvieron, ahí incluso hace rato critiqué mucho el catolicismo, pero aún en la época medieval, donde el catolicismo era más potente que hoy, eran los ingenieros obviamente mejores que hoy. En ese sentido, respetaron por ejemplo, el cauce de los ríos, o en el Tirol, donde crecí en los Alpes, que respetaron, hay lugares donde en invierno bajan avalanchas, y también es agua pero congelada, son muy potentes. Pueden en cuestión de 2 minutos matar a 1000 personas sin ningún problema. Y antes se respetaba eso, siempre se sabía, se decía, hace 350 años contaba el abuelo que sabía del abuelo que sabía de su abuelo, ahí bajaba hace 350 años una avalancha, ahí no hay que construir ni una sola casa. Todo el mundo lo respetaba, a nadie se hubiera ocurrido hace todavía 100 años en Auce construir casas en esas partes que se sabe que bajan avalanchas en invierno. Luego pusieron arriba construcciones gigantescas para controlar las avalanchas, pero igual que los ríos, esas construcciones solo funcionan hasta cierta cantidad de nieve. Si nieva más, simplemente esas construcciones se la lleva la nieve o pasa encima. Entonces hay varios casos de donde pueblos, en la mitad de un pueblo se destruye y siempre la gente dice es justo la parte nueva, ¿no? La parte vieja que se construyó con actitud más contemplativa, observando la naturaleza, observando cómo actúa, se construye. Entonces lo que existe la ingeniería de hoy, creo, es una ingeniería muy ingenua, ¿no? Y muy parte de esta filosofía activista y con esta soberbia humana de hoy, que todo podemos controlar, y claro que no. Claro que no podemos controlar todo, ¿no? Suena muy conservador lo que digo, lo sé, ¿no? Y suena como muy de pequeñamente, pero no lo es. El chiste es simplemente la capacidad de observar, es la mejor capacidad que tenemos. Y claro que a veces intervenimos, no digo que no, que alguien se hunde en un río, claro, tratamos de rescatarlo. No vamos a decir, bueno, el río se lo llevó en mi modo, ¿no? Así es el río. No, por supuesto hay momentos que trato de intervenir, claro, pero hay que medirse. No hay que saber dónde es posible, cuándo es necesario, cuándo es deseable hacerlo. Y a veces no lo es. Y la energía nuclear que menciona ese es el mejor ejemplo. La energía nuclear existe en el Sol y en las estrellas.
pero nosotros los humanos no tenemos la capacidad de controlar, insisto, son temperaturas tan altas, son procesos tanta energía, ¿no? Y son algunos cuantos kilogramos que hacen que por años se producen temperaturas de miles de grados. Eso es algo incontrolable. Digamos, momentáneamente se puede controlar, insisto, porque ponen así tubos con el plutonio o uranio y luego otros tubos con plomo, y si lo quieren controlar, meten los tubos de plomo entre los tubos de uranio, y con esto paran la reacción nuclear porque en el plomo se atoran los electrones libres, ¿no? Pero el problema, si pasan a cierta temperatura, se funde todo, como pasó ya 2 veces en Chernobyl, en Fukushima y en Nueva York. En Three Mile Island estaba a punto de pasar en los 70s. Entonces ya es incontrolable, simplemente incontrolable. Entonces muy arriesgado, y además lo único que se hace se calienta agua. Los críticos de la energía nuclear en Alemania dicen se usa una energía súper sofisticada para calentar agua. No sé, se hace para tomar una radiografía, no una investigación científica. A lo mejor de repente es inevitable tener un mini reactor. A lo mejor incluso yo lo entendería, ¿no? Pero hacerlo para calentar agua, porque si calienta agua, se convierte en vapor y con eso se mueven las turbinas que producen electricidad, es totalmente absurdo. Hay tantas maneras de calentar agua, no tiene sentido usar la reacción física que pasa en el Sol y en las otras estrellas, traerla a la Tierra, y insisto, está incontrolable. Nada más para que vean que no estoy mintiendo, la única industria que no le piden tener seguro, todas las industrias por ley necesitan un seguro por todos los daños que pueden provocar. La única que no tiene esa obligación en el mundo entero, en ningún país, es la energía nuclear. Esas plantas nunca están aseguradas porque ninguna aseguradora del mundo estaría dispuesto a arriesgarse de pagar los daños de los próximos 20.000 años. Eso es imposible. Y puesto están liberados de la... Ahí se nota, las aseguradoras siempre ahí, hay gente muy sabia y calculan muy bien, ellos bien saben qué vale la pena económicamente, que no. La energía nuclear ni económicamente vale la pena, si no sería asegurable, no lo es, ¿no? Dicho de paso, nos digo rápidamente, la razón principal por qué se hacen las plantas nucleares es porque ahí se produce de uranio, se sale plutonio y se necesita las bombas nucleares. Es la razón principal por qué se hacen esas plantas, ¿no? Pues China, Estados Unidos, Francia, todas las potencias nucleares, todos tienen plantas nucleares porque ahí producen el plutonio, que en la Tierra tal cual no se encuentra, solo se encuentra uranio, y para cambiarlo necesitan las plantas nucleares. Es solo como un argumento adicional, ¿no? Es la razón verdadera por qué existen esas plantas. Y la energía eléctrica es un puro pretexto. Pero lo que quiero decir, no están, y por esto no importa que no son económicamente viables, porque son para la guerra, en verdad, estas plantas, ¿no? Para preparar las bombas nucleares. Y bueno, eso como pasa ahorita. Pero lo que quiero decir, la ingeniería moderna lamentablemente está muy metido en esa lógica. Mi padre era ingeniero civil, ¿no? Y él siempre me decía esto, siempre me decía un poco criticando lo que en sus clases, no sé cómo era en tus clases o cómo es hoy, pero me imagino que es igual. La regla es que ninguna catástrofe natural de más de 100 años atrás debe tomarse en cuenta. Si algún ingeniero se lo toma en cuenta, puede ser, él me dijo, hasta despedido. Si dice, este río creció tanto, hace 105 años, dicen, no importa. Por ejemplo, en Alemania se es la ley. En Alemania se considera exclusivamente todo aquello que pasó en los últimos 100 años. Si pasó algo hace 101 años, ya no se debe, es prohibido tomarlo en cuenta. No sé cómo es en México, me imagino que es igual. No, entonces, puesto hacen estas cosas locas de construir en los cauces de los ríos solo porque en 100 años no se ha inundado. 100 años no es nada. Para la naturaleza, 100 años es lo que para uno como humano es como un milisegundo, ¿no? Para la Tierra. Entonces, 100 años para un río no es nada, es como un respiro corto. Entonces, lo que quiero decir, esa es la locura del tiempo moderno que estamos viviendo, que es lo único que cuenta es la velocidad del hiperactivismo. Entonces, se recortan los tiempos de observación y se considera 100 años mucho, y creo que ese es el problema. No se hubiera en ingeniería y también hace ciudades que mencionaste, considerando ciclos mucho más largos, todos los que se pueden considerar, los que sean conocidos para los humanos, lo más largo posible. Las ciudades serían totalmente diferentes, obviamente. Se tomarían en cuenta otras experiencias, ¿no? Y un ejemplo más de Japón, de Fukushima. En Japón, hace como 500 años más o menos, había un tsunami con una ola de más de 30 metros de altura, que se menciona en varias obras literarias, en algunos edificios viejos, hasta en la marca, dicen hasta aquí llegó el agua. Se sabe, hay varios indicios claros, que nadie duda de su veracidad, pero como tienen 500 años, también los ingenieros japoneses dicen 500 años no nos interesa. Como en los últimos
últimos 100 años el tsunami más alto, la ola de tsunami más alta en Japón ha sido de menos de 7 metros. Fukushima ha sido protegido, no estaba en la costa, pero protegido en contra de olas de 7 metros. A sabiendas que hace 500 años existe, es muy poco, había una ola de 30 metros. Fue un crimen. Pero así es la ingeniería moderna, ¿no? Por eso se destruyó Fukushima, solo porque no había una protección de olas de 30 metros. Insisto, a sabiendas que estas olas existen en Japón, ¿no? Solo como todo se hace más lento, más caro, más complicado si consideramos todo el conocimiento humano. Entonces ese es el problema, ¿no?, de este hiperactivismo que en verdad es antiintelectual. Hace rato traté de decir que mi postura no es antiintelectual, en verdad la actual postura sí es antiintelectual, porque reduce el conocimiento humano al conocimiento de los últimos 100 años, ¿no? Ahorita hablando de ingeniería. Y el otro conocimiento que también existe, está comprobado, simplemente se ignora, se borra. Esto sí es antiintelectual, ¿no? Antihistórico, antireflexivo, pero lo venden como una actitud muy inteligente, porque todo sale más barato. Claro que sale más barato una protección en contra de la ola de 7 metros que una de 30 metros. Por supuesto es mucho más barato, y en términos capitalistas siempre importa que sea barato todo, pero no es sabio, ¿no? Y sí es antiintelectual, ¿no? Entonces ese es un poco el problema. A primera vista, la postura materialista parece ser una postura que menosprecia la inteligencia, pero es lo contrario. En vez de esta postura hiperactivista, ella menosprecia la inteligencia, ¿no? Porque nos pide reducir la inteligencia a una que solo calcula en términos de ganancias rápidas, ¿no? Y esto es lo que hoy en día en el mundo actual se considera. Pero insisto, aún la izquierda, si quiere ser anticapitalista, comete un error muy parecido. A lo mejor no calculan con ganancia económica como capitalista, pero sí como ganancia en otro tipo, o producto en otro sentido, ¿no? Ventaja en otro sentido, ¿no? A lo mejor son un poco más sofisticados los izquierdistas. Yo mismo me considero parte de la izquierda, porque creo que la izquierda sí es más sofisticada que la derecha, pero al final de cuentas no es suficiente la diferencia. Es como una diferencia, insisto, por detallitos. Sí, a veces cuentan los detallitos, sí es cierto, ¿no? No digo que no, pero al final de cuentas, al final del día, como dicen los gringos, al final del día se necesita más que una diferencia pequeña, se necesita una diferencia más radical. Y es esta, a partir de la experiencia material en su totalidad. Considera todo el conocimiento humano. Y insisto, esto los idealistas lo consideran una actitud como medio ingenua, infantil incluso. Y dicen, no, tenemos que sacar lo importante, no lo que realmente vale la pena reflexionarse. Mientras los materialistas dicen, no, todo, hay que considerarlo todo. Todo, ¿no? Porque no sabemos qué es más importante que el otro. No sabemos si tal vez el río que creció tanto hace 300 años, a lo mejor va a pasar lo mismo mañana. No sabemos. A lo mejor pasa en 1000 años, a lo mejor pasa en 10 minutos. No lo sabemos. Por eso tenemos que tomar en cuenta todo el conocimiento. Eso es justo. No tenemos que partir de la realidad material, y no solamente de un resumen muy intelectual que hemos hecho de ella, ¿no? Esa es justo la gran diferencia entre idealismo y materialismo. Los dos usan el cerebro. Son los materialistas que quieren tomar la materialidad en su totalidad, mientras los idealistas dicen que hacemos como un extracto, no lo condensamos y podemos reducir todo a unos conceptos centrales, ¿no? Y los materialistas dirían, sí, a lo mejor es necesario, ellos también lo hacen de repente, pero siempre a sabiendas que los conceptos siempre son incompletos y siempre tenemos que regresar a la materialidad lo más que podamos, ¿no? Aunque eso complica el pensamiento, nos enreda, claro. El problema del pensamiento materialista es muchísimo más complicado que el idealista, porque te metes en tantos detalles, en tantos, lo que dije, por eso los marxistas no leen los capítulos sobre el trabajo femenil. Dicen, si ahorita empezamos con el trabajo femenil, nos veremos ahí, o el trabajo infantil, todo eso. Mejor nos concentramos en lo importante, el proletariado en sí, ¿no? Algo así. ¿No? Lo que quiero decir, ese es el problema del materialismo, ese es lento. Es desagradable, como dije hace rato, habla de cosas feas, sucias, malolientes, etc., ¿no? Ser materialista no es divertido, ¿no? Es como una actitud que a nadie le gusta, por esto hay pocos materialistas, ¿no? Es mucho más glorioso ser idealista, saca una gran conclusión, y todos aplauden, ¿no? Etc. Pero un poco, no sé, yo creo que eso sería la ingeniería diferente, una que toma en la realidad tal cual como es, o los árboles, en qué reto los árboles crecen tan lentamente por el clima, ¿no?
Entonces, no deberían tumbar ni un solo árbol, obviamente, al hacer un condominio, porque esos árboles a veces tienen 100 años o 50 años. Entonces, obviamente no hay que tumbarlos. Es lo más valioso que tiene la ciudad de Querétaro, son los pocos árboles que todavía existen. Ni uno solo deben de tumbar, porque si planteamos nuevos, pero ¿qué? Este nuevo árbol en 100 años va a estar como el que tumbaste hace 5 minutos o más, ¿no? Entonces, eso sería la ingeniería, digamos, diferente, que toma en cuenta la realidad existente, los ríos, los árboles, etcétera, 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 ¿no? Y de dándose cuenta que son cosas que no podemos cambiar. Insisto, podemos plantar 1000 árboles o 1 millón de árboles. Como ahorita había un programa justo en el gobierno de AMLO, no sé cuántos millones de árboles plantaron. De estos millones de árboles, el 90% se va a morir los primeros 5 años, ¿no? Y los otros, aunque no mueran, van a tardar, insisto, 100 años o 50 años o 300 años para tener la magnitud de los árboles que antes habían quitado. Entonces, está bien reforestar, pero en verdad no resuelve el problema. Mucho más importante que reforestar es no quitar los árboles, así de sencillo, ¿no? Y respetar. Entonces, si tienes un jardín, pues poner la casa donde no hay árboles, no al revés. No poner las casas donde el ingeniero inteligente los quiere poner y luego plantar unos nuevos arbolitos que a lo mejor en 100 años dan sombra o en 50, ¿no? Pero bueno, es un poco como una posible respuesta. Pero tú, había otra pregunta por ahí, tú, ¿verdad? Ibas a hacer otra pregunta, sí. Sí. ¿Todavía tiempo? ¿Queda tiempo de una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? No, o las dos, las dos. Ya, chinchampú. ¿Un chinchampú? Bueno, muchas gracias. Doctor Estefan, muchas gracias por la charla. Gracias por las 7 horas de espera en el camión que también se aventó. Doctor, yo, además, solo es una precisión que me gustaría pedirle, no precisión, sino quizás extender un poco más sobre esta actitud contemplativa, dado que yo también comparto la idea de que a veces hace falta más un buen diagnóstico que acciones apresuradas sobre el terreno. Y precisamente creo que uno de los éxitos del capitalismo que hoy vivimos es la sensación de urgencia, la aceleración, que es un éxito no solo subjetivo, en el que todos estamos hiperestimulados, estamos buscando siempre tener soluciones inmediatas, sino también es una cuestión material. O sea, yo considero que el capitalismo crea condiciones materiales de vida, subjetividades, y también crea una ontología del tiempo, o sea, crea una forma de vivir que es acelerada. Y siento que sustraerse a esa dinámica es muy difícil, y sobre todo, por ejemplo, pienso en personas en condiciones de precariedad, que hacen 2 horas de camión, tienen que correr en la mañana para llegar al trabajo, trabajan su jornada de 8 o 9 horas y regresan. O sea, la aceleración parece inevitable en muchos aspectos de la vida. Y la precisión o la extensión que quisiera solicitarle es sobre, yo por lo menos entiendo que esta actitud contemplativa no se refiere a sentarme 3 horas a contemplar algo, sino que más bien es una forma de mirada al mundo en el que no doy por supuesto soluciones, o en el que no intento con mis ideas formar el mundo. Yo también entiendo el poder como la capacidad de dar forma, ¿no? O sea, yo traigo una idea de cómo debe ser mi pareja y como que ejerzo poder o violencia para que se modele a mi idea. Y entiendo que no se trata de estar viendo mucho tiempo, sino de ver a la materia como se presenta. ¿Es esa como, es un poco la idea de la actitud contemplativa, o si es literalmente renunciar a la aceleración y pagar el precio, que puede ser como incluso perder el trabajo, digamos? No sé, porque cualquiera de las dos a mí me parecen apuestas interesantes, pero quería nada más saber más o menos si era una u otra, o las dos, o ninguna de las dos. Y la otra pregunta ya no la aceptamos. Sí. Bueno, primero agradecer la charla. Como que estos elementos de la crisis ambiental nos recuerdan, nos guste o no nos guste, lo material, ¿no? Nos ponen de frente con la materialidad del mundo y como que nos interrogan, nos cuestiona sobre esta concepción que hemos ido construyendo sobre la autonomía de los humanos frente a la naturaleza, la idea de libertad. Y la pregunta es si considera que habría que repensar, por ejemplo, estos conceptos de autonomía, de libertad, y como por dónde pensarlas.
Igual empiezo bueno, voy a contestar en el orden como se preguntó. Sí, yo sobre todo siempre pensaba en la versión más radical de realmente hacer una gran interrupción. Incluso Walter Benjamin, que no quiero meterlo ahí demasiado, pero ahorita lo voy a mencionar, él dice que las revoluciones, a lo mejor más, como Marx una vez dijo que las revoluciones son las locomotoras de la historia, y Benjamin dice, a lo mejor las revoluciones no son las locomotoras, sino son el momento que la humanidad jala el freno de emergencia del tren en el cual viajamos, como él lo llama la detención, Stillstellung en alemán. Entonces, y justo lo que pasó, y digo, a mí me afectó un poco, aunque a la vez el camión de unas vueltas tan raras, pasamos por Aculco también, y luego un raro, ¿no? Era como un viaje, yo me sentí como un viaje turístico, porque vi partes que casi no he conocido, a lo mejor partes que nunca estuve, y en verdad fue muy bonito. Digamos, logré justo contemplar el paisaje aquí entre la Ciudad de México y Querétaro de manera como nunca antes la he visto, porque nos dimos unas vueltas rarísimas para evitar las casetas y la autopista lo más posible, y pasamos por unos ranchos y allí no sé, un dentista había. Y bueno, me llamó mucho la atención todo lo que vi. Lo que quiero decir fue, por ustedes estuvo mal, tuvieron que esperar una hora, lo siento. Y para mí también fue un poco raro. Todavía casi no he comido nada. Hoy, bueno, compré en la central ahorita, llegaron unas galletas, etcétera. Digamos, había muchas desventajas, pero a la vez, la verdad, lo gocé también un poquito del viaje de los 7 horas. Porque de repente, para más era de día, pude ver el paisaje, etcétera. Si hubiera de noche hubiera sido más aburrido, pero pude ver, entonces de repente dije, también tiene algo bueno, ¿no? Justo poder ver este paisaje o también las poblaciones que hay entre México y Querétaro, bueno, algunas de una manera que nunca las he visto. Las autopistas los evita, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, la detención, o en este caso el que todo se hace más lento, tiene verdad, digamos, tiene por supuesto espontáneamente un lado desagradable, para mí también lo tenía, pero al mismo tiempo, yo creo, estoy seguro que nos haría mucho bien si interrumpiera más los procesos. No, muchas de las enfermedades que tenemos son por el acelere, ¿no? Lo del corazón es obviamente por el estrés exagerado, y muchas otras también, la diabetes, no sé qué. Una gran parte de las enfermedades son por eso, por una vida demasiado acelerada. Entonces yo estoy segurísimo que no solamente la naturaleza exterior, ¿no? Los ríos, el aire, etcétera, les haría bien si fuéramos menos hiperactivistas, sino también nosotros mismos, ¿no? Insisto, obviamente, no conozco a nadie que está feliz por este hiperactivismo, ni una sola persona. Todos dicen, ay, ojalá que lograría frenarlo un poco, pero no puedo. Claro, como tú dices, todos sentimos una cierta presión. Claro, yo seguramente también la siento, porque así está organizada esta sociedad. Y al mismo tiempo es lo absurdo. Hay no sé cuántas personas que los llaman, bueno, yo no uso mucho ese término, un tiempo hablaban de los ninis, ¿se acuerdan? Los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Se dice, es un poco despectivo, ¿no? Pero hay mucha gente que está fuera, que son desempleados, están fuera de todo. Estamos en una sociedad muy perversa. Algunos están en la locura absoluta y nunca descansan, otros no, están totalmente fuera de todo. Entonces, eso es perverso, es profundamente perverso lo que está pasando en esa sociedad. Luego la gente ya grande, por ejemplo, mi padre lo obligaron a jubilarse antes que él quería seguir haciendo ingeniería, no lo dejaron. También mucha gente, entonces, cuando empieza y hace casos de la jubilación, también un colega en ciencias políticas, Ramón del Llano, él quería seguir, tampoco no lo dejaron. Digan, te jubilas porque te jubilas, y como a los 2 meses se murió, ¿no? Entonces, lo que quiero decir son ambas cosas, ¿no? Excluyes mucha gente de no sé, de la praxis social, y al mismo tiempo los otros están hiper acelerados. Obviamente algo está mal, ¿no? Digo, también lo otro está mal, ¿no? Excluir a la gente y obligarlos a ser totalmente pasivos, que es una gran parte de la humanidad, también es eso. La mitad de la humanidad ni siquiera tiene acceso al internet, ¿no? Ahorita hace rato lo critiqué, los aparatitos, pero la mitad de la humanidad no tiene acceso a internet. Es algo que mucha gente no está consciente de eso. Es algo de la mitad. Somos, todos los que estamos aquí, estoy seguro, me incluyo, usamos el internet, pero somos de esta mitad, no sé cómo llamarlo, no tan empobrecida que tenemos este acceso. La mitad está fuera, está simplemente fuera de este mundo que es el internet, están fuera. O a lo mejor tienen una vez al mes, van a un café internet cercano y se pueden pagar media hora, pero realmente tener acceso en serio, la mitad de la humanidad no lo tiene, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, así es en el mundo actual, ¿no? Algunos se mueren o se enferman por el hiperactivismo, otros están totalmente fuera, se aburren y se deprimen porque las
excluyen, obviamente algo está mal ahí, ¿no? Entonces, son el otro aspecto, ahorita no lo mencioné por la temática de la clase, de las clases de la conferencia, es decir, pero obviamente también está ahí presente, también ahí, pero esto ni siquiera es contemplación, hay como una exclusión de toda capacidad de participar activamente. Eso también es gravísimo, ¿no? Es un tema que también se podría discutir, ¿no? Pero es cómo van juntos los dos temas, ¿no? Por supuesto, todo ser humano debe tener el derecho de participar activamente en la construcción de su sociedad. También este problema existe, ¿no? Una no praxis obligada, ¿no? No lo mencioné, insisto, porque me quería concentrar por lo de la ecología más en lo otro. Pero los dos están vinculadas, ¿no? Están íntimamente vinculadas y muchas veces la misma persona, insisto, mi padre, por ejemplo, no sé por qué lo menciono tanto hoy, bueno, se acerca su cumpleaños, a lo mejor por eso. Entonces, él era hiperactivo, se enfermó del corazón según el puesto y luego estaba fuera de todo, totalmente fuera y se deprimió y todo, como pasa a mucha gente cuando se jubilan en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, otra forma que lo sacan o entran en el desempleo en contra de su voluntad. Lo que quiero decir, esa es nuestra sociedad, ni siquiera la parte activa es libremente decidida, ¿no? Porque a veces quisiéramos ser activos y no nos deja, ¿no? Entonces son las dos partes, pero de alguna manera están vinculadas, ¿no? Porque de alguna manera, y es un poco, a lo mejor un poco una respuesta, bueno, a lo mejor a la pregunta que tú hiciste, a lo mejor ahí por la pregunta, tu pregunta, tú dijiste algo de libertad, ¿verdad? ¿No? Y es justo esa libertad no existe. No somos ni libres para descansar o contemplar y tampoco somos libres para ser activos cuando queremos. Las dos cosas, las dos libertades ya prácticamente no existen, ¿no? Y las dos son ya, digamos, nos obligan a ser activos en cierta función y parte de la vida, cierta edad, etcétera, y en otra edad y otra función, en cierto momento nos obligan a ser pasivos. Pero ni siquiera es contemplación de verdad, porque a veces ni siquiera puedo ir a ver un árbol, por ejemplo, bonita, porque soy tan pobre, con tan pocos recursos que me quedo encerrado en mi casa, que ni siquiera es la contemplación en el buen sentido como hoy la quería defender. Entonces, porque como dije, la contemplación siempre tiene un cierto mínimo de actividad de todos modos, obviamente contemplar también ya es acercarse a las cosas, percibir, oler, etcétera, ¿no? Contemplar también es una cierta actividad y la gente muy pobre, por ejemplo, también está mucho excluida de esta actividad. Hasta la contemplación más sencilla están excluidos, porque no pueden, bueno, como dicen, ni siquiera a un lugar donde quisieran contemplar algo que les interesa, ¿no? Entonces, eso sería poco que una posible respuesta, que ya ampliando un poco el tema, no lo hice en la conferencia, pero en el fondo es esto, que estamos obligados muchas veces a ser hiperactivos y otras veces somos obligados de afuera de todo activismo y solo, pero insisto, pero esto ya no es la contemplación esta que tanto traté hoy de rescatar, sino es como no sé, es una pasividad muy, muy fea, ¿no? A la cual mucha gente también está reducida y obligada en contra de su voluntad. Yo creo que ese es el mundo actual, es esto, que no somos libres para ninguna de las dos cosas. No somos libres ni para la contemplación y tampoco para una actividad. Tal vez con una última frase para rescatar un poco esto no lo precisé, pero a lo mejor es bueno hacerlo. Marx dice, y lo retoma de Hegel, que el ser humano al realmente desarrollarse necesita trabajar. Y no tanto por el producto, el resultado, como hoy en día hay una fijación en él, sino porque uno mismo se autoconstruye al producir un producto externo, ¿no? Que se llama en alemán Vergegenständlichung, creo, lo traduce a veces como objetivización o objetivación, bueno, hay otra palabra, se me olvidó, pero a veces se traduce como objetivización en español. A diferencia de la cosificación es algo destructivo, la objetivización es algo donde me autorrealizo, donde yo al trabajar y conducir un producto con mi libre pensamiento, justamente mi libre capacidad de decidir cómo muevo mis manos, cómo uso mi cuerpo, cómo uso la materia prima, etcétera, puedo producir algo y con eso cambio a mí mismo, mi cuerpo, mis manos, o todo el cuerpo, más bien mi cerebro, por supuesto también. Todo eso es entrar en continuo desarrollo si hago ese trabajo. Pues ese trabajo en ese sentido, o también, bueno, insisto, Kant lo llamaría praxis, en el sentido estricto tampoco existe el capitalismo, ¿no? Hoy para irme sobre el lado de la contemplación, fingí un poco que somos hiperactivos, pero en sentido estricto ni siquiera trabajamos, somos hiperactivos pero sin trabajar, porque es una actividad que ni siquiera cumple con este ideal kantiano o hegeliano, o de alguna manera Marx lo retoma, de trabajar y con esto autoconstruirme al mismo tiempo. Ese trabajo tampoco existe en el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, esta parte sentía no tener tiempo para profundizar en ella, pero la menciono ahorita, también está, digamos, inexistente, ¿verdad? Es un hiperactivismo que ni siquiera es trabajo.
en el sentido ese idealista o, insisto, después también marxista de la palabra, ¿no? Trabajo como autoconstrucción. Esto en el capitalismo es verdad, salvo a lo mejor 2 o 3 excepciones que hay gente que tiene muchísima suerte y de repente lo logra un ratito, pero la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad en su chamba. Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo muy importante de la UNAM, siempre decía, los mexicanos son muy sabios, distinguen, usan el concepto de chamba, porque bien saben que no van a trabajar, porque el trabajo no existe en el capitalismo, existe solo la chamba, ¿no? ¿Qué hago para ganar una lana, para pagar la renta y la comida y el médico, etcétera, ¿no? Pero eso sí existe, la chamba, pero el trabajo, en el sentido filosófico de la palabra, como insisto, como los mejores filósofos burgueses lo desarrollaron, insisto, Marx luego lo retoma, claro, le da un poco la vuelta, etcétera, pero lo retoma en gran parte, este tampoco existe, ¿no? Entonces, en ese puesto hay como un hiperactivismo que ni siquiera implica esta autoconstrucción. No, en ese sentido no es libre, un poco tratando de contestar tu pregunta, no estamos subordinados en la chamba, en la fábrica, etcétera, y también en el tiempo libre. De hecho, le pasa también en la UAC, pasa esto cada vez más. Al inicio todavía, cuando vine aquí, usé mis capacidades que había aprendido cuando estudié filosofía. Ahorita muchas veces pienso, mejor hubiera estudiado administración. El 80% de mi trabajo ya es rellenar formatos. Cada día me piden un nuevo formato aquí. Tienen una fantasía impresionante los administradores de la UAC de impedir que trabaje, para que chambee, ¿no? Y dicen, justo ahorita cuando llegue aquí un correo, mañana necesitamos tal cosa. ¿Cómo que mañana? ¿No? Y en papel, además, se los había mandado en el Politónico. No, además tienen que entregarlo en papel, ¿no? Para que me cueste otros 2 de trabajo de la vuelta a no sé qué oficina. Entonces, obviamente también, aún siendo maestro universitario, que según es un trabajo relativamente con ciertas libertades más que otros trabajos, pero aún ahí cada vez es más chamba y menos trabajo. Donde realmente hago algo, donde realmente uso mis capacidades y pienso algo y etcétera, es cada vez menos. Insisto, si es el 20% de mi tiempo ya es mucho, yo creo que es menos. El 80% sí es chambear, ¿no? Insisto, llenar formatos, ¿qué más hace uno? Ya saben, todas las estupideces que nos piden, que ni ahorita trato ni recordarlas, pero son cada vez más y más y más. Digo UAC porque estamos en la UAC, pero así pasa en todas las universidades del mundo, no es algo específico de la UAC, así ya es el mundo académico también, que cada vez más se parece a una fábrica. Nos subordinamos a un trabajo estúpido, aburrido, repetitivo, inútil, ¿no? Lo que subo el SNI, luego lo mismo subo al, ¿cómo se llama?, al estímulo, lo mismo al PRODEP, pero cuidan mucho que nunca sea el mismo sistema, todo se repite eternamente, todos los que son maestros lo saben de lo que estoy hablando, ¿no? Lo mismísimo lo subimos por lo menos 3 veces, bueno, Armas tenía un proyecto la 4ª vez, subo por lo menos 4 veces lo mismísimo, pero siempre les digo, ¿no pueden interconectar los sistemas? No se puede, lo sentimos mucho, ¿no? Entonces, obviamente es puro sadismo y puro intento de evitar que trabajemos, ¿no? Que solo estemos chambeando, aún los que estamos en la universidad, que insisto, que alguna vez ha sido un lugar con un poquito más posibilidad de trabajar en el sentido original de la palabra, ¿no? Pero aún aquí lo logran ya desaparecer, más o menos, ¿no? Las mismas clases cada vez son más estandarizadas, etcétera. Hablan ya de maestros de inteligencia artificial, eso es ya como nos espera, ¿no? Que nos sustituyan por una compu que da respuestas supuestamente más inteligentes que nosotros mismos, etcétera, 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 ¿no? Todo eso nosotros solo vamos entonces a servir para nutrir a esas máquinas o tal vez arreglarlas cuando se rompen. Lo que quiero decir, sí, la libertad, ¿qué otro concepto usaste con libertad y cuál era el otro? ¿Autonomía? Así, no, claro, también cada vez existe menos, claro, va en la misma dirección el argumento, cada vez más esta cuestión de la subordinación. Sí había cierta autonomía, ¿no? Todavía existe en la Constitución el concepto de libertad de cátedra, todavía no lo borran, qué bueno, pero en los hechos, cada vez más nos dicen, tienes que hacer un programa exacto y si no cumples al 100% te castigan. Y a los alumnos se preguntan en el estímulo, ¿su maestro sí cumplió con el 100% del programa? Y si ponen no, te bajan puntos, etcétera. ¿A quién le importa eso? Una vez tomé una clase en Frankfurt que era buenísima, y de todo el programa solo vimos el primer texto, ¿no? Y faltaron como 15 textos que nunca vimos y fue de las mejores clases que tomé en mi vida. Aquí en la UAC este maestro estaría reprobado porque no cumplió con el programa, pero ¿quién le importa el programa? Es que es una universidad, esto no es una primaria, ¿no? Digamos, sí es una cosa donde se trata de encontrar la verdad. Y claro, hacemos programa ni modo, no sé por qué lo hacemos. Lo hacemos para, digamos, darle a los alumnos la idea que hay una estructura para que no se pierdan por completo, pero por supuesto se trata de otra cosa. No se trata que los alumnos y de pasadito nosotros también aprendemos a
a reflexionar críticamente, a confrontar conceptos e ideas, a pensarlo bien, y si se atora la discusión en el primer texto, entonces qué bien, ¿no? Si la discusión es buena, ¿cuál es el problema? Los textos son como una herramienta, no son un elemento, pero es justo todo eso es para quitarnos también a los maestros la autonomía, también los alumnos. También los alumnos se apuran, rápido, tienes alumnos, tengo una pregunta, no. Terminó el programa del tema, vemos otro texto, tengo otra pregunta, no. Otro texto, ¿no? Y nos quitan la autonomía a nosotros y también a los alumnos, si realmente aceptamos esta locura de los programas, por ejemplo, insisto, ¿no? Como si fuéramos un gobierno, los gobiernos hacen programas y los capitalistas también, pero somos maestros, somos otra cosa, ¿no? Entonces, insisto, ahí también es este problema, esa fijación en el resultado, en el producto, sin ver que lo central es el proceso, ¿no? Donde realmente pasan las cosas, que hay un proceso de autoconstrucción de uno como maestro o maestra, o también de los alumnos, ¿no? Eso es lo importante en la educación, obviamente. Dije hace rato primaria, pero aún la primaria, en verdad, es así. No, en verdad, estuvo mal que dije, no es primaria. En verdad, ningún lado debería ser así, tampoco en las primarias, ¿no? Debería esta capacidad de realmente aprender, de todos saben, todos los alumnos olvidan todo. Digamos, esa es mi experiencia. Yo, digamos, del contenido de mis clases que tomé como estudiante en la prepa, en la secundaria, en la primaria, en la universidad, en verdad, lo que más recuerdo es cuando realmente había una discusión activa, donde yo mismo participé, y donde yo mismo pude discutir con el maestro, con la maestra, con otros alumnos. Eso sí lo recuerdo, eso sí me formó. Lo otro, donde pasivamente chupé información, yo no sé si es mi mala memoria, pero yo me impresiona es que a todos les pasa lo mismo, se olvida. Casi esas cosas que se introducen a los cerebros vía un programa, mi experiencia se olvidan. Donde realmente pasa algo, cuando realmente esta autoconstrucción pasa en las clases. Esto no se olvida. Donde realmente dije, sí, cierto, ya entendí algo nuevo. Lo que pensé antes lo voy a cambiar. Eso no se olvida nunca, ¿no? Entonces lo que quiero decir en ese sentido, es tiempo perdido seguir un programa. De esto estoy profundamente convencido. Porque se llena un programa, se llenan la cabeza los pobres alumnos de temas que a los 2 meses ya lo olvidaron. Por eso decía al final del semestre, donde dicen a un alumno, vamos al examen todos los semestres, los alumnos juegan, dicen no, porque bien saben, ya no, nadie recuerda que se vio en la primera clase, aún en un semestre, sin hablar de toda una vida de estudiante. Lo que quiero decir, y ahorita no es una crítica a los estudiantes, sino es una crítica a esta idea muy pasiva justo de la educación, ¿no? Nos quitan autonomía, ¿no?, a nosotros los maestros o maestras y también a los alumnos, ¿no? Esto, digo, en todo el mundo lo hacen, pero ahorita como estamos en la institución educativa, me concentré en el tema de educación. No creo que habría que retomar lo que tú dices, ¿no? Regresar a la libertad de cátedra, en este caso de nosotros aquí, y también la autonomía como maestros y como alumnos y alumnas y maestras, ¿no? Y que nos dejen en paz, ¿no? Con sus métodos de evaluación, etcétera. Insisto que son profundamente destructivos, que no aportan nada al conocimiento y nada a una mejor educación, solo esta fijación en los productos, algo medible, justo lo que critica Epicuro, como se podría medir en el tiempo, cuánto tiempo dedicaste a un tema. Insisto, yo me acuerdo a veces de una frase de un maestro. Esta frase a veces me tocó más que todo un rollo de 2 semestres. Esta frase a lo mejor duró, no sé, 15 segundos. Insisto, la duración no importa. Esa es una idea totalmente estúpida. También la educación no importa. Lo importante es que realmente logras provocar algo en la cabecita o en el cuerpo, a lo mejor también en la presencia de los alumnos. O en uno mismo también aprende constantemente, ¿no? Si esto no pasa, aunque la clase dure 10 semestres, no sirve para nada. ¿No? Entonces, eso por lo menos es mi experiencia, y en ese sentido sí estaría totalmente de acuerdo contigo. Habría que defender esta autonomía, esta libertad, que sí están así, cada vez más subordinadas. Insisto, el problema es que no solamente por la derecha. La derecha hace con muchas ganas y lo dice abiertamente, ¿para qué queremos autonomía? La izquierda tiene un discurso más amable, más bonito, sus frases que dicen son más agradables, pero la praxis muchas veces es muy parecida, justo por esta fijación en el activismo, en la hiperactividad, etc. Ese sería un poco el punto que decía aquí, que es como una autocrítica. No, digo, insisto, como yo dije, me considero parte de la izquierda y creo que tenemos que darnos cuenta que hemos participado mucho justo en los errores del capitalismo. A veces participamos, aunque somos anticapitalistas, nuestra conciencia es subjetiva, ¿no? Por este hiperactivismo. Y esto habría que cambiar. Yo creo que si no lo cambiamos, ni la ecología se va a lograr y tampoco el mundo postcapitalista se va a lograr. Pero bueno, ya está, ¿verdad? Yo hablando de descansar y no los dejo descansar. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Estefan. Sí, esperemos hacer más eventos dentro de la facultad en la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad.
Y pues igualmente los invitamos al seminario que vamos a abrir el próximo año y pues veremos si también te abrimos más espacios a ti. Gracias a los que vinieron en físico aquí con nosotros y gracias a los que están siguiéndonos por las redes sociales. Pues damos por finalizado. Siempre queremos como más tiempo para hablar de más cosas, pero pues sí, el tiempo siempre nos queda corto, ¿no? Por una u otra situación. Sí. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.